Suscríbete a la Panterita. La Trioval Triple Acción, antifebril, descongestivo y antialérgico. Trioval, sin tiempo para el resfrío. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay, estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí, 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción, 660 AM, Radio Regional de Concepción, 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao, 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín, 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones, 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación, 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó, 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta, 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado, 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy, 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. A una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780M, Radio 1 de marzo, extensivo. El saludo a todos los televidentes de Mega TV, hoy realmente con un programón, porque ya estamos palpitando la fecha número 20 del campeonato Apertura. Ayer se cerró con un empate en el Martín Torres entre Trinidense y el conjunto General Caballero, un partido donde evidentemente dominaron los penales. La previa, lo que será Tacuarí con Cerro Porteño, mucho público en Ciudad del Este, que hará Libertad en su visita a Cancha Nacional para enfrentar a Emiliano, y Olimpia también, que tiene obviamente un partido sumamente importante para seguir un poquito con esa ilusión, para no desprenderse tanto de Cerro Porteño como también del conjunto de Libertad. Saben también ustedes que hoy continúa la fiesta del Mundial de Fútbol de Salón, una fiesta que se vive a través de Mega TV con presencia paraguaya en la noche de hoy, en la ronda de cuartos de final, buscando estar entre los 4 mejores de este campeonato mundial de fútbol de salón 6 y 7 que se disputa en Ciudad del Este. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Tano. ¿Cómo estás? Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano? Jotita, cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, y hoy tenemos otra visita de lujo. Como es costumbre con los últimos invitados, no podemos bajar el nivel. Una visita realmente de lujo. Hoy en día está dirigiendo, tuvo un gran pasar por el fútbol europeo, en el calcio italiano, en ese entonces probablemente todavía la mejor liga del mundo. Hay muchos temas para charlar con él. En este día salió del Club Olimpia, jugó Copa con Guaraní y un gran pasar en el fútbol italiano. Lo vamos a recibir ahora. Rubén Maldonado. Rubén, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Tano, profe, Jotita. Un gusto estar compartiendo con usted este momento y lo más lindo de charlar siempre lo que nos gusta, que es el fútbol, ¿verdad? Bueno, hoy es en otra faceta. En otra faceta, sí. Siempre ligado al fútbol, como decía anteriormente, ¿verdad? Que es algo que nos gusta y que nos apasiona. Viví desde el fútbol toda mi vida, desde muy chico, siguiendo justamente al Olimpia como hincha, ¿verdad? Y bueno, después tuve la suerte de tener una carrera importante. Siempre digo que soy un bendecido y agradecido con Dios por todo lo que pude vivir con el fútbol, ¿verdad? Sin ninguna duda. Tu carrera fue, Rubén, extremadamente importante y fue ejemplo también para otros jugadores. Tenemos un poquito de paciencia, Rubén, vamos a hablar muchísimo contigo. Tener un poquito de paciencia, Benicio. Es difícil estar acá, no es fácil. Aguantarlo, soportarlo. Tano, discúlpame. Sí. Gracias por la presentación y la propaganda. Yo sé que me querés mucho.
Digo nomás, tengo esta percepción, Jotita. Sí. Tengo esta percepción. ¿Cuál? Y no cada invitado. Y como que quieren mi lugar. ¿Me querés cambiar, Dano? ¿Por qué? No, me querés cambiar, decime bien. Pues yo no tengo nada que ver. La Hablamos, producción es el que hace las invitaciones del y discutimos el contrato, rompemos el contrato. Los contratos se pueden romper, hermano. Pero vos tenés que sentirte orgulloso, Benicio. Si queremos cambiarte, te vamos a cambiar por algo mejor. Ah, no, eso peor sí. sería cambiarte por algo peor. Por ¿verdad? eso, está bien. Yo acepto, si es Rubén, no puedo decir nada, hermano. Bueno, nos metemos en la fiesta, lo que será el partido de mañana entre Tacuarí y Cerro Porteño, en el estadio del 3 de febrero, en el estadio Antonio Aranda. Se habla de 15.000 entradas vendidas hasta el momento. Sí. Es un movimiento importante, interesante. ¿Por qué? Porque estamos súper importante el Cerro Porteño contra Tacuarí, pero en Ciudad del Este se estila ir muy sobre la hora incluso tanto para presenciar el partido como también en el tema de adquirir las entradas. No, hay una cultura en Ciudad del Este, Tano, que 5 minutos, 10 minutos de haber comenzado el partido y sigue llegando gente. Sí. No sé por qué, ¿verdad? Totalmente. Y el horario para mañana es un horario, creo que para ellos es todavía un poquito temprano, ¿verdad? Pero de todas maneras, teniendo en cuenta la temperatura baja que tenemos, yo creo que mañana el estadio va a tener un marco realmente importante. Uno se imagina que si hoy cierra con 15.000, con 16.000, 5.000 mañana seguro, ¿verdad? O sea, así como pinta estaríamos rondando las 22.000, 23.000 personas. El estadio tiene una capacidad para 26.000. Habitualmente creo que no se habilita el 100% de los lugares, pero tener 22.000, 23.000 me parece que va a ser una afluencia muy interesante. No, sin lugar a dudas. Yo creo que con 23.000 personas ya vamos a tener un estadio casi lleno, ¿verdad? Muy pocos blancos vamos a tener en el estadio. Y hay un gran movimiento. La lluvia ayer ha mermado la afluencia de hinchas que podían ir a comprar sus entradas. Hay mucha gente que también va a ir de Asunción a Ciudad del Este, que va a llegar el día del partido y que va a tratar de comprar sus entradas. Tenemos 15.000 hasta acá. 15. Se habilitaron 26.500. Ah, 26.500. Entonces, no. Entonces yo me quedé corto. No es 26.000, 28.000 es el aforo de ese estadio. Sí. No es 26.000. Entonces 26.500 y después por una cuestión de seguridad, ¿verdad? Creo que la victoria del partido anterior de Cerro Porteño, digamos, potenció el interés de los aficionados. Tanto acá de la capital que van a viajar y por supuesto de toda la zona del Alto Paraná, porque yo no creo que solamente gente ahí de Ciudad del Este, Franco, Hernandaria, esa comunidad que está antes de llegar a Ciudad del Este. ¿Cuál es? Mingaguazú. Mingaguazú, claro, gracias Rubén. Mingaguazú, por ejemplo. Presidente Franco, Hernandarias. Y mucha gente, mucha gente. Por supuesto, el entusiasmo que despierta ahora Cerro Porteño y la posibilidad de ser campeón, ¿no? Sí, totalmente. Estas imágenes que estamos observando son imágenes del día de hoy, son imágenes de esta mañana, donde se veía ya una fila bastante importante con el objetivo, obviamente, de adquirir las entradas. ¿Tuviste la chance de jugar en este estadio, Rubén? Sí, jugué el primer clásico que se jugó en este estadio ya nuevo. Tuve la oportunidad de jugar. ¿Remodelado? ¿En qué año fue eso? 99. 99. Un estadio recontra coqueto, se había armado justamente para la Copa América. Copa América, claro. Sí. Recién hecho. Te pregunto esto porque nosotros en el fútbol paraguayo todo era centralizado. Así mismo. O sea, es más, Tano, yo te cuento que yo con las selecciones menores llegué a jugar en el estadio del 3 de febrero cuando todavía las graderías eran los tablones de madera, ¿verdad? No me digas. Jugué bastantes partidos ahí. Ya en las selecciones menores tuve la oportunidad de jugar, si no son 2, 3, creo que con Olimpia mismo fuimos a jugar un amistoso cuando todavía las graderías eran con los tablones de madera. Y obviamente otro tipo de campo, ¿verdad? Así en ese momento. Así mismo. El campo es fundamental. Pero ya con el estadio modernizado para la Copa América, un campo nuevo, ya era totalmente diferente, distinto, ¿no? Así mismo como también tuve la oportunidad de jugar y debutar en la selección mayor justamente, un estadio ya remodelado del 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, en el 99 también. En el 99, sí. También otro estadio que se preparó justamente para la Copa América que se realizó en nuestro país. ¿Cómo estás viendo nuestro campeonato, Rubén? Yo sé que estás enfocado totalmente en el Sportivo San Lorenzo. Vamos a hablar también de Rayadito, que está haciendo una muy buena campaña en la intermedia. La intermedia es resistencia. No puede arrancar bien, todo lo que sea, pero el tema es llegar con combustible a la fase final.
mentalmente tenés que estar muy bien, como decía, un torneo de resistencia. Y el campeonato paraguayo lo veo muy bien, muy competitivo. Imagínate que 2 de mayo, un equipo recién ascendido, está haciendo muy buena campaña, se hizo fuerte de local. En las últimas fechas Cerro llegó a alcanzar la Libertad, Olimpia estuvo ahí a pasitos también de poder meterse, sí en la pelea, pero de estar un poco más cerca. De igual manera, los que están adelante, en este caso Cerro y Libertad, no pueden aflojar, Olimpia está ahí detrás. Quedan 3 partidos realmente muy, muy lindos, porque creo que a Cerro también le toca a Luqueño, con un equipo que no le puede hacer partido, le puede sacar puntos. Así que no hay que aflojar en esta última fecha. Tiene un partido lindo ahora Cerro Porteño en Ciudad del Este. Sí. Yo creo que Tacuarí, por la necesidad de sumar y también la motivación de estar jugando con el puntero, no le va a ser fácil a Cerro. Sí, ya seguimos con nuestro invitado de lujo, Rubén Maldonado, hoy aquí en Deporte Total, y vamos hasta el este del país porque está con nosotros el responsable del espectáculo el día de mañana, el empresario Guillermo Ato Ojeda. Ato, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? Un saludo para vos y para toda tu mesa y toda tu audiencia. Bueno, bien, Ato, gracias por atendernos. ¿Cómo estás palpitando esta previa a lo que será la fiesta del día de mañana en Ciudad del Este, Ato? Bien contento, la verdad que palpitando ya lo que va a ser mañana. La verdad que contento también por la gente, verdad que se está moviendo bastante hasta la hora, ¿verdad? Recién ya más de 15.000 entradas al día, así que espero que se pueda llenar mañana y que sea una fiesta, ¿verdad? ¿Satisfecho, Ato, con este movimiento en la previa o esperabas más incluso? No, la verdad que muy satisfecho, ¿verdad? Ayer se vendieron más de 6.000 entradas con gran cantidad de lluvia acá por el este del país, así que hoy también ya está lindo el clima y yo creo que vamos a superar eso, ¿verdad? Sí, ayer con esa inclemencia se vendieron esa cantidad, uno se imagina que hoy, si bien es cierto el cielo está un poquito amenazante, pero no hay lluvia en este momento, eso debería incrementarse, ¿verdad? Y mañana, al mediodía, a la mañana, es decir, siendo un poco optimista, Ato, deberíamos tener 22.000, 23.000 personas mañana en el estadio, ¿verdad? Totalmente, lo que nosotros pensamos, así como dijiste, hoy ya la verdad que no marca más tampoco lluvia, así que yo creo que vamos a superar eso y esperemos también que mañana sea una linda fiesta, ¿verdad? Sí. Desde el punto de vista del espectáculo, de la organización, ¿está salvado? ¿Los costos están salvados con este movimiento hasta el momento, Ato? Sí, yo creo que sí. La verdad que todavía no hicimos números. Para mí también es una nueva experiencia acá en el este, ¿verdad? Siempre estoy acostumbrado a hacer en Encarnación. Nosotros siempre hicimos en Encarnación, pero sí, esperemos que sí. Ya creo que ya estamos ya satisfechos con eso. Ato, ayer hablamos con Regis Mar, que es el gerenciador de Tacuarí, ¿verdad? Y bueno, Regis también por poco no le estaba rezando a todo el mundo para que sea un lindo clima, porque creo que ellos tienen todavía un plus todavía, dependiendo si la recaudación es muy alta, ¿verdad? Sí, la verdad que obviamente que ellos también van a querer que salga todo bien, ¿verdad? Pero sí, hablando con él también, ¿no? Y siempre estamos en contacto. Yo creo que ellos también quieren que haya gente y que salga todo bien, obviamente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, Ato, ¿sí? ¿Jotita? Ato, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Jotita, un gusto saludarte. Igualmente, Ato. Mañana, ¿hasta qué hora se van a vender entradas en el estadio? Mañana vendemos hasta la hora del partido, porque nosotros boletería tenemos ahí. El estadio 3 de febrero tiene un container fuera del estadio, porque nos permiten solamente hasta 4 horas antes vender ahí boletería. Después tenemos un puesto que va a ser afuera del estadio, que vamos a estar vendiendo hasta la hora del partido. Uh-huh. También para la gente aquí de la capital que todavía no se va a trasladar hoy a Ciudad del Este, la gente puede adquirir sus entradas a través de Tiquetea, vía digital, online, Otto, ¿verdad? Así mismo, y también en todos los puntos de Tiquetea también, si quieres físico, ¿verdad? Ajá. En Asunción. Perfecto. Ato, gracias por el tiempo, que sea mañana una linda fiesta. No, gracias a ustedes por el espacio. Saludos y le esperamos por Ciudad del Este. Gracias. Un abrazo, Guillermo Ato Ojeda, el empresario
responsable del espectáculo del día de mañana en el partido entre Tacuarí y el conjunto de Cerro Porteño. Vamos a hacer la primera pausa con Robert. A la vuelta nos metemos de lleno a la charla con Rubén Maldonado, nuestro invitado de lujo hoy aquí en Deporte Total. Con 46. Dijiste de que el campeonato estaba competitivo, Rubén, vos mirando un poquito de afuera. Ahora, en el mundo de la intermedia, jugaste en Europa, jugaste en clubes grandes, jugaste en la Argentina, camiseta de Olimpia, y de repente tenés que pasar a la otra faceta y te encontrás una categoría inferior a la primera división. ¿Cuántas transiciones probablemente mentales tenés que hacer para dirigir en una categoría inferior, no? Sí, hay mucha diferencia, pero como decía también anteriormente, es nuestro mundo, es lo que nos gusta. Yo la verdad siento, le decía justamente ayer a mis jugadores, ¿verdad? Que no solamente tenía ganas de dirigir, sino de estar ahí dentro de la cancha jugando, ¿verdad? Uno todavía se siente futbolista, trata siempre de transmitir lo que uno aprendió. Es un torneo de resistencia, es de repente fútbol diferente al de primera división. No importa estar primero y jugar con el último porque cada partido es diferente. Es muy físico muchas veces, así que hay que estar preparado para todo. Nosotros, por ejemplo, en San Lorenzo tenemos un equipo muy bueno en lo que se refiere al trato del balón, ¿verdad? Pero a eso también tiene que agregarle que en ciertas canchas tiene que ir a pisar duro, ¿verdad? En el campeonato de la intermedia no hay VAR. En el campeonato de la intermedia, ¿eso le saca o le da algo distinto al torneo, Rubén? Y un poco los dos. Un poco de los dos, ¿verdad? Porque al tener el VAR y de repente situaciones donde puede cambiar el resultado de un partido y no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Porque hay muchas quejas últimamente en intermedia. Por más que los partidos son televisados, hay decisiones muy discutibles, ¿verdad? Y de repente condiciona el resultado de un partido. Pues esa es la verdad. Decisiones, pero es decir, estás hablando de no de errores, de horrores arbitrales, Rubén. No. Yo siempre digo que el futbolista, tanto el futbolista como el entrenador, también se equivocan, ¿verdad? Y el árbitro es un ser humano, también se puede equivocar. Lo que a veces también preocupa es que se equivocan mucho para ciertos equipos, ¿verdad? Ah, ahí está. La tendencia. La tendencia. La tendencia y yo creo que estamos en un... yo soy de hablar y de ser muy directo. Estamos en un país de amiguismo, donde parecería que las cosas que están mal es normal, y no es así. Yo creo que hay que tener respeto al trabajo y a la gente, en realidad, al hincha que va a ver el partido y a veces sale decepcionado por justamente estas situaciones, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que hablar clarito, y me gusta y agarro tu bandera en ese sentido, Rubén, acá en nuestro país. Por eso estamos, nivel país, como estamos. Nivel futbolístico, ¿cómo estamos? Porque impera y campea dos cosas: el amiguismo y la mediocridad. Y en vez de propender a la excelencia, nosotros propendemos y premiamos la mediocridad. Repito esto, en todos los estamentos de la vida nacional. Y por supuesto la actividad del fútbol no se puede sustraer a eso, Tano. Sí, no, totalmente. Lastimosamente está dentro nuestro. Rubén, hablemos un poquito de tus inicios como jugador.
¿Cómo se da tu ida a Italia? ¿A los cuántos años llegaste a Olimpia? ¿Arrancaste bien abajo de Olimpia? Yo en la escuela de fútbol de Olimpia. La escuela de fútbol. A los 11 años empecé la escuela de fútbol. En el año 94 pasé a ser parte ya de las inferiores, que en aquel entonces se llamaba precadete, hoy día sub-15. Recuerdo bien que cuando yo llego del último torneo de escuela de fútbol, llego a la precadete y mi profesor era el profesor Roberto Paredes. Disculpame que te interrumpa, estamos mirando justamente algunas instantáneas de la época. Dice Escuela de Fútbol Club Olimpia, años 90-93. Así mismo. ¿Cuántos, al igual que vos, cuántos de estos compañeros tuvieron la chance de continuar en ese sueño de ser jugador profesional? ¿Pocos? ¿Muchos? Pocos. Creo que está ahí Walter Frete, el central de Olimpia. Sí, recuerdo Piru, que fue mi dupla de la escuela de fútbol. Llegamos a jugar en la selección sub-17. En la sub-20 él en el sudamericano no estuvo, pero en el mundial sí estuvo. Jugamos en Olimpia, en primera división juntos. Como te decía, el profesor Roberto Paredes fue mi profesor en el 94 y me dice... Mi hijo, pues yo jugaba en el medio campo, me dice, mi hijo, yo te veo de central. ¿Y quién mejor que él, verdad, para decirme que me veía como central? Y le dije, si vos me decís que soy central, sí, vas a ser mi central y mi capitán, me dice Roberto Paredes. Y en ese año fuimos campeón en la precadete y se arma la preselección para la sub-17 para el 95, para el sudamericano, de los cuales habían como 120 chicos citados. Y después empezamos a ser seleccionados y hasta llegar al sudamericano justamente en el 95. ¿95 con Maldonado ya? Era Nelson Fleitas con Maldonado, Nelson, sí. Pedro Nelson con Cristóbal Maldonado, sí. Sí. Llegué a jugar el sudamericano, apenas volví al sudamericano, había cumplido 16 años y me llaman del Club Olimpia y me dicen que Cubilla me había citado para presentarme en la primera. Y por eso siempre digo que yo soy un bendecido, porque como hincha de Olimpia, y a veces exageramos, pero yo no exagero, mi mamá cuando yo tenía 1 año, mi mamá y mi madrina yo salí olimpista por mi mamá, ¿verdad? Mi papá, como nosotros somos ahí de Tablada Nueva, muy cerquita de la cancha de Libertad, la familia de mi papá, los varones todos liberteños, y las mujeres todas cerristas. Tal es así que mi hermana es cerrista, mamá la única olimpista ahí en la familia. Y yo por ella salí olimpista cuando tenía 1 año y me llevaba a la cancha. Y justamente eso quería tocar, ¿verdad? Que soy un bendecido porque, imagínate, ir a ver al Olimpia con 9, 10, 11 años, jugar las finales del 89, 90, 91, y en el 95 llegar y tenerle de compañero justamente a esos jugadores, a esos grandes jugadores quienes fueron artífices de esas 3 finales. Para mí era un sueño, ¿verdad? Y tenerlo como que te convoque después. Tenerlo a Luis Cubilla como entrenador y como hincha del club, creo que fueron... yo no me considero un crack del Olimpia, pero sí me considero un bendecido porque como hincha, lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Tener la posibilidad de entrenar con compañeros que jugaron esas finales, tenerle a Luis Cubilla, que es historia del Olimpia, poder tratar a los 16 años con el señor Osvaldo Domínguez, después de que me haga debutar el profesor Raúl Vicente Amarilla en primera división, el profesor Ever Hugo Almeida en la selección mayor, son todos ídolos de Olimpia, son todos cracks que salieron de Olimpia. Yo tener esa oportunidad y esa bendición seguramente no cualquiera lo tuvo, por eso digo, como hincha soy un bendecido, ¿verdad? Rubén, recuerdo aquellas primeras batallas que has tenido en primera división, ya también con un Olimpia que tenía un plantel importante, ¿verdad? Y recuerdo que en aquella camada o en aquella época de Olimpia no era una institución muy acostumbrada a promocionar. Tenías que ser, como vos decís, muy privilegiado para subir de las formativas a un plantel de Olimpia de primera división, porque Olimpia era un club más que contrataba antes que promocionar juveniles. Así mismo, Jotita. Tuvimos una muy buena camada ahí porque empezó a jugar Carlos Humberto. Si bien es un poquito, Humberto creo que del 76 tiene 3 años más, pero empezó a jugar muy joven y a ser titular y a ser capitán. Roque,
creo que estaba Soldadito también, que venía de la inferior, era el Correa, que también tuvo su momento en Olimpia. ¿Gilberto Palacios? Gilberto Palacios, Roque. No éramos muchos y tuvimos esa oportunidad muy linda de como bien decís, ¿verdad? Que no promocionaban muchos jóvenes. Yo debuté a los 17 años en Olimpia, en el año 97, y tener esa oportunidad y esa posibilidad seguramente no cualquiera lo tenía en esos momentos, ¿verdad? Y cuando vas a Europa, ¿cómo se dio eso? ¿Pensás que fue más producto de lo que hiciste en la selección paraguaya o ya era una posibilidad antes de pisar selección cuando estabas jugando ya en primera división en Olimpia? Yo creo que mucho tuvo que ver la selección, ¿verdad? Porque yo antes de ir a Europa, con 20 años, había jugado en todas las selecciones menores, ¿verdad? 17 y 20. Sub-17, sub-20, sudamericano mundial, preolímpico, y antes del preolímpico haber debutado en la selección mayor, ¿verdad? A los 20 años. Yo creo que Olimpia siempre tenía un muy buen plantel de jugadores muy buenos y de repente costaba un poquito para un joven tener continuidad, y yo creo que tuvo mucho que ver la selección en mi ida a Europa. ¿Tu primer club en Europa? Fue el Venecia. Venecia de Italia. Venecia, tuve la posibilidad de jugar en primera división ese año, era la Serie A. Recuerdo mi primer partido fue en Bolonia, que habíamos empatado 1-1. Vuelvo a repetir, soy un bendecido porque al siguiente partido, el segundo que jugaba, y fuera el primer partido que jugaba de local en el Estadio de Venecia, jugamos con el Milan. Y para mí era entrar a un teatro y verle entrar a Maldini, a Costa Curta. Imagínate, yo como hincha olimpista, ver esa final del 90 en Tokio y verle a Maldini, a Costa Curta y después tenerle enfrente, para mí era entrar a un teatro, ¿verdad? Jugar y enfrentar a esos tipos de jugadores era un sueño. Yo de chico miraba mucho el fútbol italiano, el fútbol alemán, y tener la posibilidad de estar ahí a los 20 años era un sueño, una bendición muy grande. ¿Y en el Venecia cuánto tiempo estuviste? Yo en Venecia llegué en el 2000, estuve hasta el 2005 con una paréntesis de un año en Cosenza, un equipo que estaba en segunda división, un equipo del sur. Paulo fue mi compañero en Venecia, fuimos junto a Cosenza para foguearnos un poquito, tener roce. Y estuve 5 años en Venecia antes de ir al Napoli. ¿Y después ya fuiste al Napoli? Fui al Napoli. Un club ya más tradicional, por llamarlo, en el calcio. Napoli yo creo que te hacen sentir realmente lo que es ser un futbolista, con toda esa afición y esa pasión que te demuestran. Es impresionante. Napoli, una ciudad futbolera. Yo diría que Napoli es el equipo sudamericano de Europa, ¿verdad? ¿Sí? Es muy parecido a cómo vivimos nosotros el fútbol acá en Sudamérica, ¿verdad? Un poco algo así, una analogía rápida, así como la República de Luque. Toda la comunidad, toda la ciudad Así palpita mismo. lo que es el equipo. Sí, así mismo. Respira fútbol esa ciudad. Exacto. Imagínate que yo llego a Napoli había quebrado y lo mandan a tercera división. Y en el primer año de tercera división arman un equipazo, todos jugadores que venían de la Serie A, y llegan a jugar la promoción y no ascienden Napoli, el primer año. Ajá. Yo llego en el segundo año de la tercera división, y a esto nomás quiero ir. Yo llegué a Napoli y estaba hace una semana en tercera división. Y vas caminando por el centro y no podés caminar de los hinchas, ¿verdad? De fotos, de autógrafos, imagínate tercera división. Y ahí te pones a pensar, ¿y lo que era Maradona en la época? Imagínate. Un dios. Y sí, si a un muchacho, a un defensor central que patea de punta en tercera división no podés caminar por la calle del cariño de la gente, ¿verdad? De fotos, de autógrafos. Es para que tengas una noción, ¿verdad?, de lo que es el fútbol en Napoli. Sí, me imagino. Te quiero preguntar algo que me vas a responder después de la pausa. Con toda esta experiencia europea, fuiste absorbiendo cada entrenador que tuviste, ¿verdad? Tanto a nivel local como y sobre todo también cuando saliste del país. ¿En qué momento de tu carrera vos decidiste o vos ya sabías de inicio de que al colgar los botines ibas a dirigir? ¿En qué momento de tu carrera no, yo quiero hacer esto
y no precisamente lo otro, porque hoy el mundo, el campo para el futbolista retirado es muy amplio en comparación a lo que era 40 años atrás, ¿verdad? Hoy hay un sinfín de lugares donde tranquilamente el jugador puede aportar lo suyo. Pero me va a responder Rubén a la vuelta de la pausa. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. La mayor marca deportiva del país, innovación y calidad hecha en Paraguay. Quirios, vamos por todo. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, búscanos en @JC Comercial PY. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. 12:03 seguimos aquí en Deporte Total. Muchas anécdotas con Rubén Maldonado. ¿En qué momento te percataste que ibas a ser entrenador? ¿O definitivamente durante toda tu carrera empezaste a sacar un poquito de cada técnico? Sí, durante mi carrera sí, sacás lo positivo de cada técnico, y lo que de repente notas como negativo también te sirve porque para no cometer justamente esos errores, ¿verdad? Claro. Yo no me veía como entrenador hasta, no sé, hasta los 30 años más o menos, no me veía como entrenador. Pero después que vas consumiendo fútbol por mucho tiempo y sabes qué es lo que te gusta y lo que te va a dar vida, es como que empezás a ver diferente, ¿verdad? Yo cuando llego a Boca Unido de Corrientes en el 2013, ahí me inscribo a hacer el curso de técnico. Y en el 2015, yo cuando estaba en Guaraní, yo ya tenía mi carnet de técnico, pero no me veía todavía entrenador. En el 2016 paso a Nacional. Ahí tengo un problema del tobillo que siempre fue mi problema, pero nunca me dejó sin jugar, y eso justo cuando me voy a Nacional 3 meses prácticamente estuve sin poder caminar prácticamente. Juego los últimos 4 partidos bien, pero después me quedo 6 meses sin poder jugar, y en el 2017 me voy a Tacuary, en tercera, ¿verdad? Tercera división. Sí. Más por la amistad que tenía ahí con Jorge Cáceres, porque soy más o menos ahí del barrio, pero jugué
solamente una rueda y después dije, no, ya no, acá ya paro. En el 2016 Boca Unido de Corrientes me ofrece para agarrar, estaba la Bruna de técnico y me llama el presidente para conversar con él. El señor Alfredo Schweitzer, verdad que tengo una muy linda amistad con él. Me llama y me dice que quería que me haga cargo del selectivo porque él me veía un técnico del futuro, que él quería que yo trabaje con los chicos que el día de mañana iban a ser mis jugadores en primera división. Y yo todavía no decidía si yo quería seguir jugando. Y ahí le dije a Alfredo, déjame pensar, porque yo todavía quiero jugar. Pero dame una semana y yo te respondo. Creo que fue un día miércoles. Al día siguiente Boca Unido jugaba, porque tenían fecha entre semana. Me voy a ver el partido, pierde Boca Unido. Mientras yo volvía me llama y ya me ofrece la primera. Y me ofrecía 1 año y medio de contrato para dirigir. En un principio sí me decidí, sí voy a empezar a dirigir, 2016. Pero después pensando bien dije, no, yo quiero jugar todavía. Le llamé a Alfredo y le dije, Alfredo, te pido disculpas, pero quiero seguir jugando. Y me había ofrecido 1 año y medio de contrato. Y yo no acepto y viene Paolo Montero, viene técnico de Boca Unido. Mira, gana creo que 7, 8 partidos, le fue muy bien. Y después de ahí Paolo Montero lo quiere San Lorenzo y Rosario Central. Y creo que va a Rosario Central ahí de Boca Unido. Sí. Ahí empezó a dirigir. Mira. Yo creo que yo me sentía todavía futbolista hasta hace 4 años atrás, ¿verdad? Porque yo nunca hice un partido de despedida o nunca dije, hasta acá llegué. Por eso digo que yo todavía me siento futbolista, ¿verdad? Porque nunca dije, dejo de jugar al fútbol. Hoy día, claro, ya pasaron los años, profe, y uno se da cuenta que ya no, ya estás en otra faceta, ¿verdad? Pero nunca dije... mentalmente y no te alejaste como Toni Kroos, por ejemplo, ahora anunció su retiro del fútbol. Yo 34 nunca, años. 34 años. Nunca anuncié, pero se respeta, ¿viste? Porque él dice que yo me quiero retirar en la plenitud. En mi plenitud y vigente, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues son decisiones. Son criterios de cada uno. Son decisiones y criterios de cada uno. Totalmente. Pero es muy difícil tomar la decisión. Es difícil. Porque es una vida, es una costumbre. No es fácil levantarte un día y decir, bueno, qué sé yo. Es como que vas preparando y lleva mucho tiempo. Yo por eso creo que yo no asumí eso, Gotita. Por eso nunca dije, hasta acá llegué, ¿verdad? Es más, Gotita, cuando él lo saludo, llega a la radio y lo saludo, ¿verdad? Veo la figura estilizada todavía. Le digo, ¿sabes qué? Te felicito. ¿Por qué? Porque te crees a vos mismo. Famoso, pues, el que se deja y ya empieza a crear... O sea, subir de peso. Y come más asado de lo que no podía comer antes, se junta más con amigos que no podía hacerlo antes. Exacto. Hace todo lo que antes no podía hacer. Y yo siempre atesoro esa frase que no recuerdo quién lo había dicho. Creo que fue Zico, el que dijo, el jugador de fútbol es la única persona que muere 2 veces. Cuando deja de jugar al fútbol y cuando deja de existir. Exacto. Y es difícil soltar una vida como la del fútbol. Claro, porque los códigos son diferentes. Ahora volviendo, y rescato un poco parte de la exposición que estabas haciendo recién. ¿Cuál fue la anécdota y la experiencia tuya, 16 años, frente al gran Osvaldo Domínguez Díaz? ¿Qué pasó? Nosotros, o sea, entrenábamos en primera división y estaban los jóvenes en ese entonces, ¿verdad? Nelson Zelaya, Mauro Caballero, Fatecha, Juan Carlos Franco, Tabarelli. Y Zelaya vivía en Loma Puitá y pasaba por Artigas. Tenía un Fiat Uno Nelson. Entonces yo pendejo... Rico, poderoso. Yo pendejo caminaba 2 cuadras, llegaba a Artigas y le esperaba a Nelson sobre Artigas, ¿verdad? Entonces me subía con él y nos íbamos a la práctica. Y a la vuelta también lo mismo, ¿verdad? Venía con él y me dejaba ahí. Entonces un día le estaba esperando y me dice, cachorro, me dice Nelson. Vaya, le digo, ya está presidente del Endape. Si bien vas a ya Pepe, le digo a Nelson. Paga tú, me dice. Y bueno, y me subo. Y nos vamos a la tabacalera junto a Osvaldo. Sí, allá sobre esa Balascue. Exactamente, nos vamos Fernando ahí. La Mora. Y nos atiende Miriam, su secretaria y Javier, eterno ahí. Y éramos como 8 más o menos, Alcides Sosa, Harles Bourdieu. Nos vamos y nos dice Miriam, Leca ya no está en la tabacalera, está en La Nación, que era allá a 3 cuadras. Sí.
nos vamos. Y después sale, nos anuncia Javier y dice le calla, sale, vale la vez votada, ¿y qué? Y entramos todos en la habitación. Y empieza de a uno, ¿verdad? Debe tal cosa, y llega Franco. Y Franco se había ido a probar a Holanda. Choco Franco, se había ido a probar a Holanda y no se quedó. ¿Dónde vio mi hijo? Va adelante, pues está en la Holanda, ve. ¿Dónde está en la vaca holandesa, vio? Y así de a uno, después llega a mí. Y me mira. ¿Cuál más? ¡Qué loco! Sale los muchachos y le dice, ¿cuál Rubén Maldonado, presidente de Uramó, selección sub-17, ya practicamos en 10? ¿O más ya vio? Y dice Ovaldo, bueno, Pequé, pese en Baitea, Pequé te da uno. Y claro, por jerarquía, pues. Claro. Y claro, el último era yo. Obvio. Y entro y debe ser ahí, vale, votar. Presidente, vengo a pedirte pues, algo de sueldo y un poquito de prima. Me dice. Año 95. A metan de $2,000 de prima a 250,000 guaraníes de sueldo. Cuando me metan de 1,000 dentro de 2 o 3 meses, yo he calado otros 1,000. Gracias, presidente. Sí. Ese era tocar el cielo. Tocar el cielo. Pendejo, 16 años, agarrar un cheque de $1,000 era. Me fui llegando en una pata de mi casa a mostrar a la mamá de papá, ¿verdad? Mi chica, no, pero de la nada, Rubén, porque no estaba eso en tu rutina. En mis planes no estaba. Claro. Fue gracias a los muchachos. Gracias, Celaya. Sí, fue gracias a los muchachos. Nelson, ¿verdad? Que me dijo, ya, cachorro. No, que ya está presentando. Ya llevé prima. A calcular, es para la prima. No entendía ni qué es lo que era la prima. Bueno, yo me fui. Aunque sea la hermana, igual, ¿verdad? Pero digo yo una cosa, el valor de Nelson Celaya Tano y Jotita. Nelson Celaya, zaguero central. Y Rubén, zaguero central. O sea, no es que, no, pea, este es mi, mi competencia. Pero, o no había recelo, nada. Eso justamente eso Benicio. Tiene valor, Nelson. Benicio, eso justamente yo. Te felicito, Nelson. También llevé en cuenta siempre, ¿verdad? Llega un momento donde vos ya sos grande y tenés cierta experiencia y encontrás compañeros que son competencia, ¿verdad? Pero tratás de darle las herramientas y de enseñarle en cosas donde él puede mejorar, sin importar de que sea una competencia. La competencia tiene que ser sana. Claro. Mi compañero crece, yo crezco también, ¿verdad? Nunca hay un techo para seguir aprendiendo y creciendo, ¿verdad? Es lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal. Pero fíjate, ese ayuda tu yajá, lo que significó para vos, ese ayuda tu yajá, Rubén. No, y después cada año ya me quería ir a cobrar prima. No, ya era todos los años. Bueno, pero a ese punto yo también quiero llegar de lo que mencionaba el otro día, creo que lo estábamos hablando con Diego, creo, o no recuerdo con quién, con Dieguito Avilán. Y yo le decía, los tiempos de antes no son los de hoy. No. Porque antes, fíjate vos, Celaya le decía, subite, vamos a hablar con el presidente, y Rubén, ¿qué hacía? Se iba. Claro. Hoy en día, tal vez vos le decías a un chico de 18 años, subite, vamos a hablar con el presidente, y te dice, no, tenés que hablar con mi representante. O no, que venga a él a hablar conmigo. Ya como que se cambió esa cultura de que los grandes conducen a los chicos. Sí. Hoy los chicos parece que tienen una independencia de no, y hasta por momentos no respetar la carrera y la jerarquía y la trayectoria de los mayores. Yo veo eso desde afuera. Puedo estar equivocado, pero es lo que yo veo. Claro. Cambian los tiempos, Jotita, cambian los tiempos. Y uno se debe ir adaptando, ¿verdad? A todas estas cosas. A ver, el de antes, por ejemplo, te dice, no, Yandegu más botín de Ñaipurú. Y hoy utilizan de todos los colores. Pero bueno, es lo que hay hoy. Te dicen, hoy en día andan con la selfie. Pero es lo que hay hoy, ¿verdad? O sea, uno también se tiene que ir adaptando a esas cosas. Y antes el botín de ustedes, ¿cuánto pesaba? Y ahora vos así, una pluma parece. Nada, no pesa hoy en día el botín. Sí, así por ejemplo, ¿verdad? Pero, a ver, yo te hago una consulta. Cuando había una reunión de un plantel de mucho peso, como suele pasar en Olimpia, hoy en día en Libertad, en Cerro Porteño, cuando vos llegabas ese primer año en Primera División y se iba a discutir premio, se iba a discutir bolsa de campeonato, premio por clasificación a Copa, partidos de Copa Libertadores y avanzadas y todo lo demás. Vos sabés muy bien, porque vos ya arrancaste temprano en el plantel de primera.
era como que hablaban los grandes y los chicos escuchaban. Sí, así mismo. Vos te adaptás. El grande te decía, mira, acá se va a hacer esto, los chicos que no juegan, y a lo mejor no van a cobrar el premio, pero los grandes, los que jugaban, sacaban un poquitito y se lo daban a los chicos. Pero el chico se quedaba callado y escuchaba, acataba lo que decían los grandes. Claro. Pero hoy cambió un poquito. Un poquito, bastante. Bastante. Pero había una cuestión. Y entraba a jugar, creo que a tallar en ese sentido, Jotita, Tano y Rubén. La personalidad. Ante la palabra, la personalidad, el carácter, la presencia. Porque a su vez, en la vereda de enfrente, estaban dirigentes también con mucho carácter. Vos, Osvaldo, vos le medio calladito, cabeza baja y le hablabas suave. Osvaldo te bailaba malambo sobre el pecho. Así mismo. ¿Sí o no? Baila, roncaba. El tigre, pues. Roncaba. Yo estaba, en el 95, él abrió su diario, ese año que vos estás diciendo, Diario de la Nación, y me lleva, yo estando en última hora, y me lleva. ¿Cuántas veces yo presencié frente a su oficina? Adriano Samaniego, haciendo lobby, esperando sus $2,000 o lo que sea. Pero algo tenía que pellizcar. Y en esa época, Félix Torres, él pagaba $1 millón por gol. Y Félix, era lunes a la tarde. Y el domingo, día anterior, Olimpia ganó, ponele 2-0. Ponele. Los 2 goles Félix Torres de cabeza. Bueno, y se fue a retirar sus 2 millones. Y Adriano ya estaba. Amara el de Félix. Le callaba, lloré la plata. Yo eché 2 goles. Y entró Félix. Demasiado mucho le retó. Pero yo fui testigo. Demasiado mucho le retó. Y le echó de la oficina. De Félix así su cara. Y le dijo a Adriano, tranquilo. Le dijo Adriano, tranquilo, ya te veré, a ver. Ya te veré, Anire Joti. Quedaba ahí media hora. Le conocía, pues. Le conocía a Adriano. Adriano era su mimado. Y a la media hora ponerle, por decir un tiempo, prudencial. ¿Dónde está Félix? Deja adentro. ¿Dónde está Félix? Que venga. Y Adriano Samaniego se le sonrió y le hace así. ¿En qué, güey? ¿Es dónde? Así mismo. Entró, le dio los 2 millones y se fue. Sí. Tengo que ir a la pausa. El final de esta historia, Rubén, te voy a contar porque él todavía no te lo dijo. Benicio fue la única persona que le pudo dormir a ODD. Porque le hizo pagar un contrato que nunca se respetó. O sea, le pagó para que trabajara y no trabajó nunca, Benicio. Y nosotros le queremos cambiar a Benicio. ¿Cómo vamos a cambiarle? Imagínate. No. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.cono.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de
hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Oye, 12 con 20 minutos. En la línea de tiempo, Rubén, vamos saltando, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Selecciones menores. Tuviste la satisfacción, la dicha de vivir los mejores momentos de la selección paraguaya a nivel de menores. Sub-17 y sobre todo sub-20, yendo a mundiales. ¿Por qué en esa época era tan distinto, se podía conseguir y en los últimos tiempos le está costando tanto a Paraguay, crees? Mirando un poquito así de afuera, sin profundizar mucho, porque al no estar dentro, muchas veces no podemos conocer ciertos detalles, ¿verdad? Yo creo que no solamente las selecciones menores, sino también la mayor. Yo creo que hoy en día hay futbolistas mucho más dotados técnicamente. Muy buenos jugadores tenemos. Pero perdimos lo otro. Antes, por ejemplo, decía la garra guaraní, el juego aéreo de Paraguay, ¿verdad? Y yo lo que digo es, sí, tenía la garra guaraní, el juego aéreo, les costaba un montón a los equipos que te marquen gol, pero no teníamos tan buen juego. Sí. Yo creo que perdimos lo que teníamos antes. Hoy día tenemos muy buen juego, futbolistas muy buenos. Le tenés a Enciso, Almirón, le tenía a los mellizos hasta hace muy poco. Te puedo citar muchísimos los jugadores de media cancha para adelante. Yo creo que a eso que teníamos antes, si le agregábamos esto, iba a ser espectacular. Hoy día tenemos jugadores muy buenos, pero perdimos lo otro. ¿Por qué Hoy nos convierte en gol de pelota parada, cosa que antes no pasaba. Hoy nos convertimos casi gol de córner, de centro. Jugamos muy lindo y muy bien, pero perdimos lo otro, ¿verdad? Yo creo que ahí está el secreto. ¿Y por qué perdimos? ¿Quiénes son los responsables para perder eso, Rubén? No encuentro una respuesta, ¿verdad? Somos muy exquisitos. Ahora voy a decir que se volvió un poco más... Yo creo que sí. Muy fino, muy finoli. Los entrenadores vuelvo a repetir. Hay jugadores muy buenos. Vos te vas, por ejemplo, a analizar. Y Gómez, nuestro capitán, es siempre figura en Brasil. Sí. Es un jugadorazo, Gómez. Sí. Junior, donde se iba, hacía buenos campeonatos. Por citarte algunos, ¿verdad? Tenemos defensores centrales espectacular donde juegan en sus ligas bien. Fabián Balbuena. Fabián, Alderete. Alderete a mí me gusta muchísimo, un central que a mí me gusta muchísimo por su característica, por su entrega. Pero yo creo que en la selección, no sé por qué motivo, cambia un poquito el rendimiento a lo que nosotros vemos generalmente en sus clubes, ¿verdad? Por citar algunos, son buenísimos jugadores, todos. Vuelvo a repetir, tenés mucho más juego, jugadores de mejor pie, pero se perdió lo de antes. O sea, era mantenerlo de antes y agregarle el buen juego de hoy, ¿verdad? Yo creo que ahí está el secreto. ¿Y se puede hacer ambas cosas? Claro que se puede. Se puede. Necesitamos un cacique también en la selección. Yo digo una cosa. Necesitamos un cacique, uno que meta... líder. Para mí falta un líder, ¿verdad? A Gómez no lo ves en esa base. No, vuelvo a repetir, jugadorazo Gómez. Sí. Jugadorazo. Pero liderazgo es otra cosa. Liderazgo, sí. Vos necesitas... Necesitamos otro Chila. Hay veces que un líder para la gente y para los que para los que están viendo el fútbol, pero no escuchan y no sabe el peso que tiene en un grupo, por ahí está haciendo un mal partido. Y dice, ese fulano a jugar siempre.
Porque ellos no saben, por ahí no está haciendo muy buen partido, pero la gente no sabe que él estando ahí adentro, lo que produce y la influencia que tiene para sus compañeros. El contagio. El contagio. Eso. Totalmente de acuerdo. El orden, la voz de mando. Y por ejemplo, voy a hacer cara y contracara de la misma moneda, no sé si estás de acuerdo, Rubén. Cara y contracara de la misma moneda. Chilaver, el líder natural, ¿sí? La contracara, y talentoso además, un arquero que rompió paradigma, porque fue de los primeros en patear penal y ser arquero y goleador a la vez, ¿verdad? Y con un carácter y un temperamento líder nato. ¿Estamos de acuerdo? Así mismo. La contracara, gran jugador, figura, lo mejor en los últimos tiempos y sigue siendo un espejo positivo, creo que, para todos los zagueros centrales de este país. El colorado Carlos Gamarra. Pero el líder no es. Así mismo. Entonces, la diferencia entre el líder y el talentoso. En el caso de Chilaver, las dos cosas. Pero hay algunos que sí tienen ese carácter, esa personalidad para ser líder, pero no precisamente sean jugadores talentosos, pero sí tienen un liderazgo fuerte dentro del equipo. Y en el caso de Carlos Gamarra, jugador fundamental dentro del sistema defensivo de la selección paraguaya, pero no tiene ese carácter de líder. Pero yo ahí voy a discrepar un poco. Sí, y es para debatir. Porque Carlos, yo creo que él no tenía esos gestos muy notables. Pero tenía mucha influencia dentro del grupo. Pero yo no recuerdo que nadie lo prepotea a Paraguay. No. Nadie lo prepoteaba a Paraguay. No, claro. Y si había que plantarse, hermano querido, con Chito, con Acuña, otro líder, con Carlos Humberto, con Pepe y así otros jugadores, Chiqui, que era un poco más cohibido, él no entraba mucho en el Catalino, bochinche. Rivadavia, después entró Pedro. Nadie prepoteaba a Paraguay. No. Acá en el Defensor era... Tampoco en el Centenario, porque Uruguay también es un equipo guapo, de carácter, pero Paraguay nunca fue a chicharrarse a eso es lo que perdimos, pues. Claro. Eso es lo que extrañamos. Y Tano le preguntó a Rubén, ¿por qué crees que eso? Porque además, un detalle no menor, que hay que decirlo en el contexto general, la generación del 90 y principio del 2000, una generación extraordinaria de jugadores, ¿sí o no? Así mismo. 90 y principio del 2000. Y 2010, ¿verdad? Que llegamos. Y claro. Sí, hasta el 2010, que es un poco el coto más alto que alcanzamos en el Mundial de Sudáfrica. Muy bien. Lo que yo quiero significar, esto nomás. Te preguntó, Tano, ¿por qué crees que como que perdimos nuestra identidad? ¿Verdad, Rubén? Bueno, ¿por qué no hacen los goles de pelota parada? ¿Por qué en el juego aéreo no somos determinantes en el área del rival, etcétera, etcétera, etcétera? Yo digo de que no el factor. Uno de los motivos y una de las razones es que hoy en día esta generación de futbolistas en el Paraguay no saben para dónde orientarse. ¿Por qué? Porque la hegemonía, la supremacía de técnicos foráneos, de técnicos rioplatenses, con conceptos diferentes a la manera de sentir el fútbol del futbolista paraguayo, al final nuestros jugadores no saben para dónde ir. Yo puedo tocar un tema y me gustaría involucrarlo a Rubén. Yo voy a tocar un tema que a vos te encanta. Yo creo que mucho tiene que ver la cabeza de la actual camada de futbolistas. ¿A dónde voy? ¿Qué es eso? Rubén tocó el tema de Gustavo, el tema de Junior, el tema de Fabián, de Miguel Almirón, de Enciso. Yo lo que creo que siempre ha pasado con ellos es que Gustavo sabe que en su equipo te puede fallar un penal a los 92 minutos de partido y Palmeiras pierde 1-0 o empata 1-1 y él falló un penal decisivo. Y él mañana va a amanecer siendo ídolo del Palmeiras. Tiene crédito. Tiene crédito. Con la selección paraguaya tiene una presión, cada uno de los futbolistas tiene una presión de no clasificar continuamente a los mundiales. No se olviden que lo han llamado la camada del fracaso. Y tienen ese, no quiero decir temor,
pero tienen ese trauma en la cabeza de ese peso, valor agregado. Temor a equivocarse, temor a arriesgar. Almirón en el Newcastle te mete diagonales, te hace pared. Acá a lo mejor él está atado porque sabe que... Una pelota que falla y le silban. Le silban. La segunda pelota ya, fuera, inútil, ¿me entendés lo que te digo? Y eso le trabaja a los futbolistas de la selección paraguaya, en donde ellos se toman el avión, van a sus clubes y vuelven a ser el jugador de elite, el ídolo de su equipo. Entonces quiere decir que falta confianza acá. Para mí tiene mucho que ver eso. Y Rubén, que jugó en alta competencia, me encantaría que él opine, porque si vos sos ídolo del Napoli y vos sabés que en el Napoli vas y te expulsan un partido y tu equipo pierde 1-0, como vos decís, tenés crédito, al día siguiente vos salís a la calle, a lo mejor la gente te da una palmada, bien Rubén, fuerza, ya está, terminó. Pero si acá venís a hacer eso, ¿cómo termina la historia? Si al día siguiente te levantás y vas al súper. Yo creo que mucho depende del carácter ya de cada uno ahí. Ahí está. Por eso toco lo que vos siempre mencionás del tema de la... De cómo llega vos eso, ¿verdad? Y cómo reaccionás. Depende mucho ya del carácter de cada uno ahí, creo yo. Sí, eso es de chico. Vos el carácter lo vas forjando, ¿verdad? Y sobre todo, muy influyente. Hace poco estaba leyendo una crónica que tiene que ver con padres e hijos, la forma como los padres hoy en día educan a los hijos. Yo creo que ese es básicamente el problema social que estamos teniendo, ¿verdad? Esta generación de cristal que tenemos, los jóvenes se nos caen. ¿Puedo contar una anécdota? En el primer choque, claro. Yo estaba en la selección sub-17. Hacer la esperanza en Benicio. Papá, yo, futbolista, mi hijo está en la selección. Mira, Benicio, mira. Hoy día te fracturas y te ponen un tornillo y ya está. Jugábamos un amistoso en el Defensores del Chaco. El 1 de marzo del 95, mira cómo me acuerdo. Jugamos un amistoso, me caigo, me fracturo. Y me llevan a IPS, me ponen yeso, todo lo que quiera. Y tenía que tener yeso 45 días. Y quedaban 40 días, era para viajar. ¿Y cómo iba a hacer yo? Y llego a mi casa y me ve papá, llegando. Papá, el amor que me tenía mi papá y que en paz descanse, pero él en ese amor que él me tenía me ve así. Vaya de inútil. 16 años, casi 16, enyesado. Vaya de inútil. Yo enojado salgo de mi casa, camino 2 cuadras, estoy en Artigas, las 8 de la noche. Y después ya a las 12 digo, ¿dónde es lo que me iba a ir? Y vuelvo otra vez a casa a dormir, ¿dónde es lo que me iba a ir? Bueno, llega a los 20 días, le pido al doctor, cortame en hacer medio yeso. No, mi hijo, no puedo. Doctor, no voy a viajar más. Benicio, no sé por qué motivo, nosotros jugamos un amistoso en Formosa contra la selección argentina, que en Argentina, eso a ver quién era, Aymar era el que después llegó a ser. Jugamos un amistoso en Formosa contra la Sub-17 antes y a mí me pusieron, yo tenía el yeso por acá y me pusieron una venda acolchonado tipo para que no parezca. Yo jugué así el amistoso. Y una semana antes de viajar me sacan, que no había yo cumplido, yo viajo. Por eso después al final se me queda todo así. Y no cumplí los 45 días de yeso. Y me fui, pero ¿y qué me valió eso? Yo vuelvo a Sudamericano, Cuilla me llama a presentarme en Primera División. Y hoy en día lo que vos decís, yo mismo le veo llegar a mi hijo con una curita acá y me veo volver loco, ¿verdad? Sí. Pero mi viejo me llamó inútil porque yo llegué fracturado y con yeso. O sea, es más o menos, yo creo que es mucho también culpa nuestra, ¿verdad? De que cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos y... El Aysen-Yaranga, hoy prima, el Aysen-Yaranga, ¿sí? Y ese fue un poco nuestra generación ahora y le tenemos, para mí, un cariño, un amor muy especial a nuestro hijo. Y no queremos que le pase nada. Así mismo. Y resulta que no es así. Esa sobreprotección es lo que le perjudica, es lo que yo pienso. Eso uno. Y después lo otro es el libertinaje, ¿verdad? Porque hoy nosotros tenemos jóvenes de 16, 17 años que ya tienen la responsabilidad de ser el sostén de la familia por el solo hecho de ser jugador y estar allí en formativa de compañía. Ya tienen la responsabilidad de llevar toda una familia. Y un joven de 16, 17 años no está preparado para eso. No, madurez. No está preparado, nadie lo prepara, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa por el camino? Y bueno, ese jugador difícilmente pueda llegar. ¿Sí? Muy difícil, salvo que tenga
ese carácter realmente muy especial. Muy especial, y que otro le fenómeno permita ir derechito. Y otro fenómeno que se plantea también, ya que miramos dentro de un contexto general, pues yo fui testigo de eso con mi hijo, era menor. Escuela de fútbol en el Pané de Cerro Porteño, chofer los fines de semana. ¿Sabes, domingo? Chofer de este cuerpito. Bueno, y las 6 de la mañana, ahí, en las 7 del primer partido, hay que llevar ya. Y lo que me doy cuenta de esto y lo que quiero rescatar, ya en esa edad, categoría 2002, él, ¿verdad? Ya en esa edad, él tenía 10 años. Bueno, en esa edad, papá y mamá presionando a su hijo porque espera que sea la salvación de la familia. Sí, claro. Es de la presión que vos hablaste, ¿no? Así mismo. Quieren acelerar el proceso sin saber realmente si es para él o no. Exactamente. Lo obligan a ir saltando etapas que uno como niño tiene que hacerlo. Claro, y esa es una realidad en nuestra cultura futbolera ya, eso, ¿verdad? Así mismo. Y cada vez más profundo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, lo vamos a tener 10 minutitos más, Rubén, porque tenés que tiene que ir. en la tarde. No, práctica la tarde. Con el rayadito. Así mismo. Con el rayadito, protagonista. Vamos a dejarle almorzar, será también. No. Vos le ves un café, te pidió, le invitaste No, un me café. trajo, profe, sí. Es una vergüenza lo que le hiciste a nuestro invitado hoy. No vayan al código de vestuario. No, voy a contar. puede hablar, ¿verdad que no puede contar? Voy a contar, es una vergüenza lo que hiciste. Rubén, decirle que no. No sé cuál es el código acá dentro. No, y de vestuario. Acá ya no hay código. No hay más código. No estamos en un vestuario. Terminó el código acá. ¿Te gusta el café frío? Viste que es malo. Porque café frío es lo que te trajo. Estaba caliente todavía, sí. Bueno. Vamos a escucharla a Robert, ya seguimos. 2 horas después le trajo. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con 39 minutos seguimos aquí con Rubén Maldonado. Buena campaña, para ir redondeando, Rubén, contigo. Buena campaña con San Lorenzo. Sí, buena campaña. Lastimosamente ayer tuvimos resultado negativo, ¿verdad? Veníamos de ganar la última fecha en casa contra Carapeguá. Ganando ayer estábamos segundo. Sí. No tuvimos un buen partido el día de ayer, ¿verdad?
Pero bueno. ¿Dónde? ¿En Santaní? En Santaní, sí. Perdimos 1-0, era un partido fundamental porque llegamos a ser segundo, ¿verdad? En zona de ascenso. Pero bueno, van 8 partidos, queda mucho todavía por el camino. Ya tenemos partido nuevamente el martes y jugamos en casa. Como siempre digo, para poder llegar al objetivo en casa tenés que siempre dejar los 3 puntos, y así que venimos bien en ese sentido, ¿verdad? Pues de 4 partidos en casa, los 4 ganados. Ahora el martes jugamos de local con Ruibeñú y esperamos seguir en esa línea, ¿verdad? Materia pendiente es poder ganar afuera, que hasta ahora no hemos conseguido. Ahora, digo yo, la división intermedia, infierno verde, ¿eh? Es una manera de decir. y ahí estamos, Benicio. Pero es una lucha, todo contra todo, en el sentido de que no hay posición, que el colero no, porque puntero no hay ahí. Todos los partidos puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Yo siempre digo, a mí me preguntan, ¿quién es el delantero más fuerte que te tocó? Y la verdad que vos, si vas a ir por nombre, vas a decir, pero yo siempre digo, no. Todo dependía de cómo yo estaba en ese día y cómo él estaba en ese día, ¿verdad? Claro. De cómo yo estaba, porque si yo no estaba bien y él estaba en su plenitud y por ahí ese era el mejor jugador que enfrenté, ¿verdad? Sí. Pero si este estaba en su plenitud y yo estaba bien, por ahí no va a ser el mejor delantero que yo. No sé si se entiende, claro, Benicio, lo que estoy diciendo. En cuanto a nombres, ¿quién te sorprendió así? Y mira, llegué a jugar contra Batistuta, contra Crespo, Shevchenko, Vierhoff, Trezeguet, Del Piero, muchísimo. ¿Alguno conocido por ahí? ¿Cómo? ¿Alguno conocido que tenga por ahí? Para un poco. Despedirle petando. Sí. La última, Rubén. Sí. Antes que terminó, que me olvidé de tocar justamente el tema de la selección. Yo jugué la sub-17, estuve inmediatamente en la sub-20 para el 97 y debo decir que cuando sos joven también cometí errores, ¿verdad? Y fui un poquito retobado esa vez, me dejaron fuera de la selección, rebeldía y todo lo que quiera. En el 99... porque es el 97, yo siendo joven, con 17, casi 18, iba a formar parte del Sudamericano y del Mundial que después se jugó, que fue en Malasia. No estuve en esa selección. 99 llega el profesor Mario Jaquet y Mario pasa la lista y pasa mi nombre. Y de la liga, cuando son ligas paraguayas, todavía creo que era 99, dicen, no, este futbolista no puede estar. ¿Por qué? Por A o B motivo. Y le dice Mario Jaquet, no. Este futbolista yo quiero que esté. Y ahora va a venir y va a ser mi responsabilidad, dice Mario. Así que un agradecimiento al profesor Mario Jaquet, porque tengo muy linda amistad con él. Hace tiempo que no hablamos. Y soy muy agradecido con él. Fue uno también de los... ¿Te bancó? De los que me bancó y seguramente desde esa selección para adelante seguramente fue... Tu carrera distinta. Fue mi carrera más importante, ¿verdad? Sí. Ya sea el sudamericano, el mundial... Inmediatamente después de volver al Mundial, debutar en la selección mayor, y creo que Mario fue uno de los que me bancó, y así que un saludo cordial para él y muy agradecido con él. Fue como un aventón para ese despegue definitivo para tu carrera. Así mismo, como siempre también dice Pipino, ¿verdad? Pipino también muy agradecido con Mario. Sí. ¿Qué pasó con Pipino? ¿Qué le hiciste a Pipino en una...? Creo que Cotita también estaba concentrado con la sub-17. No vaya a decir eso porque Vinicio se pone celoso. No, año 99 estábamos concentrados en Año Nuevo. Sí. ¿Y qué hacía en el vestuario Cotita? Cotita estaba en la sub-17 y también estaba concentrado. Equipo y tal ramada. Se quejó, recién estaba quejando porque dice que teníamos mucho privilegio en la sub-20. Cierto, ahora. Bueno, lo que sí, Pipino era mi compañero de habitación. Nosotros... el año nuevo pasamos en el hotel, porque ya el 1 o el 2 viajábamos, el 3 empezaba el sudamericano en Argentina. Teníamos un viático, profe, y que ese 31 vino, no, el 30 nos pagaron, y el 31 viene el colectivito de la APF y nos busca y nos lleva al centro para comprar algunas cositas para la noche, y van a ir los familiares, dos regalitos, y nos vamos. Y Pipino cobró y compró para su celular, Pipino. Su primer celular. Primer celular. Y yo, de mi habitación, yo usaba línea baja y me iba abajo para preguntar mi cuenta y me decía, no hay cuenta. Pucha, gratis había sido. O no sé qué es lo que estoy haciendo que no me están cobrando. Lo que sí habrán pillado, esa gente, no había más para llamar a línea baja, le iba a Pipino. Pipino,
Pipino no era todavía cuando eso. Nelson no más era todavía. Pipino después cuando se pueda. Claro. Te digo, Cuevita, prestame tu celular. Bueno, dice, y agarro el celular y empiezo a hablar y pip, le falta batería a este. Acá está, me dice el cable, me pasa. Cuando eso no entendíamos nada todavía del cable. Tenía un adaptador el cable, el cargador. Me dice, me dijeron que este tenés que poner acá. No, ¿para qué va a poner este? Y saqué, y enchufé. Se fue la luz en el hotel, Benicio explotó el celular de Pipino. Su primer celular le duró. ¿Cómo salía el celular? Rubén, ¿qué hiciste, Rubén, en la oscuridad? Y yo, tranquilo, te voy a comprar otro. No, esa es la anécdota con Pipino. Seguramente era 110, ¿verdad? El necesitaba el adaptador. Claro. Necesitaba el adaptador. Yo no pillaba nada. Yo agarré y le dije, ¿para qué necesitaba este? Es que venían recién los teléfonos celulares, aparecían recién. No, pero lo más simpático es que se fue la luz en el hotel. No es que explotó solo el celular de Pipino, se fue la luz ahí en Lita Enramada. Qué locura, qué locura. La última, Rubén, 12:44. Clásico de La Plata. Lindo. En el Estadio Único Gimnasia nunca ganó. El primer clásico perdimos, el segundo ganábamos 1-0 y en el minuto 94, 95 el Gato se tira con su dedo ahí y dice, va así 2 minutos más, y en el último minuto nos empata Estudiantes. Pero se volvió a jugar después. César, digo, el arquero. César, sí. Después de muchísimo tiempo se vuelve a jugar en el Bosque, en el Estadio de Gimnasia, y Estudiante venía de casi ganarle a Barcelona en la final del Mundial. Del Mundial, ¿verdad? Sí. Y llega ahí agrandado y jugamos en el Bosque. Y el Estudiante campeón de América con Sabela. Así mismo. Y le ganamos en el Bosque 3-1 a Estudiante, a ese equipo que jugó contra Barcelona. Muy lindo. Que casi lo rompiste a Verón. Ese fue el primer clásico. Ese fue el primer clásico. Tuve un encontronazo ahí con Verón que por suerte no... La Bruja, ¿verdad? Sí. Entré muy fuerte. Casi le sacó la escoba a la Bruja. Entré muy fuerte y salí expulsado. Pero como siempre digo, lo mejor que no se lastimó mal, porque si realmente entraba... Si terminaba diferente la historia... Si terminaba diferente la historia, por ahí quedaba con ese peso. Cargo de conciencia. Así mismo. Sí, mira, porque la Brujita era intocable, después terminó siendo presidente incluso de Estudiantes, ¿verdad? Qué linda anécdota en el clásico de La Plata. Rubén, ha sido un gustazo tenerte aquí. Éxito para lo que se venga en el Sportivo San Lorenzo de Rayadito. Hay mucha gente pendiente del Rayadito. Sí. Hay una página ahí, los seguidores, los partidarios, ¿sí? Sí. El CM de San Lorenzo también es bastante creativo. Sí. Bastante creativo. Mueve muchísimo la página. Sí, se mueve muchísimo. Fue un gusto tenerte aquí, Rubén. No, el gusto es mío. Siempre es muy lindo hablar de fútbol y de anécdotas. Seguramente el tiempo es muy corto, Sí. hay muchas cosas por contar, reírnos, y es lindo. Así que le agradezco muchísimo, pasé muy bien. Esto seguramente también a uno le da vida, ¿verdad? Porque acordarse de lo que uno vivió siempre es muy lindo. Así que muy agradecido, profe, Tano y Jotita. Gracias, Rubén Maldonado. Incluso te diste el lujo de tomar un café frío hoy de Benicio Martínez con 10 grados de temperatura. ¿Te diste cuenta, Rubén? Está bien. ¿Cómo son? ¿Para qué quiero enemigos con esto? No, tenés que pasar a pagar el café porque así le vas conociendo. El único periodista que recibió prima, de ahí ustedes le quieren cambiar. Sí, le durmió. Fue tratado como un futbolista. Realmente increíble. Pausa, Robert, y ya seguimos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9%.
0% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedente. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Muy bien, 12:53 y vamos a meternos un poquito en lo que será mañana la fiesta en Ciudad del Este, en la capital Alto Paraná, con el partido entre Tacuarí y Cerro Porteño. Ya enseguida con Ernesto Jiménez para conocer lo último de Cerro. Cerro que prácticamente tiempo de descanso no lo tuvo, no lo tiene. Situación un poco similar también la de Guaraní, porque Guaraní va a estar jugando después de Cerro Porteño mañana a las 19:30. Y la pregunta es, ¿qué hará Manolo? Porque Manolo
yo creo entender más o menos su estrategia. Utilizó full este equipo porque creo que se va a venir una mechada importante para este partido contra Tacuarí. Por ejemplo, terminó el partido Churí, terminó el partido otros jugadores también que ya tienen varios partidos encima. Piridamota terminó. Piridamota. Entonces, más o menos yo creo que la estrategia era usarlo al máximo a estos jugadores, porque creo que ya tenían en la cabeza de que no van a arrancar contra Tacuarí. Pero vamos a ver qué nos dice Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Hola Tano, bien, buenas tardes, el saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Tal cual, Tano, yo comparto un poco el pensamiento de ustedes también allí. Creo que Manolo Jiménez aprovechó justamente ese partido ante Guaraní para ir dando muchos minutos a jugadores que por allí podrían no aparecer de titular mañana para enfrentar al cuadro de Tacuarí. Pero antes, Tano, si me permitís, inclusive quiero arrancar con la lista de convocados que ya sacó Cerro Porteño. Esta tarde va a estar partiendo el Ciclón rumbo al este del país vía aérea. 16 horas parte el avión del Cerro Porteño ya rumbo al este del país, reitero. Y lleva a estos jugadores: Manolo Jiménez, Alexis Martín, Alan Benítez, Eduardo Brock, Jorge Morel, Rafael Carrascal, Enzo Jiménez, Federico El Pachi Carrizo, que aparece después de su ausencia ante Guaraní, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Miguel Martínez, Jan Fernández, Edgar Páez, Gabriel Aguayo, Diego Churín, Wilder Viera, Santiago Zamendia, Alfio Oviedo, Javier Báez, Robert Pirijamota, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Fabricio Peralta, Miguel Benítez, Ronaldo de Jesús, Tobías Portillo y Fernando El Queso Fernández. Los jugadores que lleva y tiene a disposición Manolo Jiménez para lo que va a ser en el encuentro de mañana ante el conjunto de Tacuarí. Y quise arrancar con esto, Tano, porque lógicamente lleva lo mejor que tiene hoy en día Manolo Jiménez para lo que va a ser el partido de mañana ante Tacuarí, y ya planificando también el encuentro entre semana por Copa Libertadores ante Colo-Colo. Sí, porque están todos, está el retorno del Pachi, está también Alfio, están también los jóvenes. ¿Cuántos son en total, Ernesto? Son en total, a ver, así voy haciendo el conteo rápido. Jugadores, Tano, 26 jugadores. 26. Lleva Manolo Jiménez, sí, 26 jugadores, y esto quedé en silencio justamente porque estaba haciendo el conteo rápido, y son los jugadores que lleva y son lo mejor que tiene, sin la presencia obviamente de Edu, que todavía están en una etapa, digo bien, de recuperación para los siguientes partidos. Difícil que llegue para el miércoles ante Colo-Colo, así que son estos jugadores que también seguramente estarán a la expectativa para el juego ante Colo-Colo. ¿De quién hablaste, Ernesto? Perdón, salió muy bajo. De Edu, de Edu. Sí. Edu. Pero Edu al principio se había mencionado de que él estaba con un reacondicionamiento, ¿verdad? Pero finalmente se constató una lesión. Sí, una lesión importante que le está haciendo un poco difícil su vuelta nuevamente a las canchas al delantero brasileño, pero la idea es que llegue bien para estas últimas fechas, Tano, y por supuesto para el arranque de la pretemporada, que le va a venir muy bien también al delantero brasileño, que no había realizado la pretemporada en el arranque de este año 2024 con Cerro Porteño. Bueno, estos 26 van a quedar 3 fuera de la posibilidad de estar en el banco al menos. Y Wilder jugó poco también. Wilder jugó poco, que puede ser una posibilidad. Y sí. Arzamendia jugó también. Los que hicieron recambio creo que van a tener chances, ¿sí? Aprovechando que tocaste lo de Wilder, también para vos, Tano, por supuesto, inclusive lo del Pachi yo creo que corre con mucha ventaja para jugar. Él, por una cuestión clínica, tuvo con una infección el Pachi, por esa razón no fue parte del encuentro ante Guaraní. Y yo creo que también está con mucha posibilidad de que sume minutos para este partido ante Tacuarí. No sé si desde el vamos, porque coincido con Jotita, Wilder no sumó muchos minutos y tranquilamente puede llegar a jugar también como un falso Pachi, que se entiende por supuesto, cuando digo así, porque lo viene utilizando mucho en esa posición Manolo Jiménez. Hay que ver allí si apuesta nuevamente al Pachi o por qué no también la presencia de Wilder, como estaba mencionando recién Jotita. Claro. Sí, porque en todos los últimos partidos que ha tenido oportunidad Wilder, ha entrado ahí de un media punta, ¿verdad? Yo no sé si él tendría cabida, por ejemplo, como uno de los volantes centrales, ¿verdad? Porque yo creo que sí, Pachi va a tener actividad. Morel también yo creo que va a tener actividad. Morel va a tener actividad. Y en los laterales hay que ver,
hay que ver si mueve los dos laterales o solamente uno. Conste que Manolo dijo en la conferencia que el tema físico él lo va charlando con cada uno de los jugadores. Y si el jugador le dice estoy bien, estoy recuperado, estoy listo, estoy firme, él va a contar con lo mejor que pueda. Sí, pero igual yo creo que pese a ese diálogo correcto que tiene el entrenador de Cerro Porteño con los futbolistas, igual él como entrenador va a tomar recaudo. Sí. Él igual por más. El jugador difícilmente te diga, ay no, profe, estoy cansado. El jugador quiere jugar y más todavía esta recta final de campeonato donde el equipo está puntero, necesita ganar partidos para ser campeón y tiene un partido de copa. Entonces ahí yo creo que en algunos casos Manolo va a retocar el equipo de motus propio, indistintamente a lo que le pueda decir un jugador, si está en condiciones o no. Alan Benítez, por ejemplo, viene jugando mucho contra Guadalajara. Y fue reemplazado. Sí, fue cambiado el otro día, acalambrado. Ya el partido anterior, que fue en el Defensores contra Sol, también fue cambiado, ¿verdad? Ingresó Cabañas a los minutos finales. Sí, también. Entonces, son indicios. Yo creo que Ronaldo va a tener que jugar contra Tacuarí para tener ritmo para el partido de Copa, porque ahí Javier Báez no va a poder jugar. Así que yo vislumbro una dupla, por ejemplo, de Báez con Ronaldo para el partido de mañana. Ahora, si hace 3 de 4 cambios en la defensa, y no debería ser una sorpresa. No, para mí no. ¿Verdad? Cambiar los dos laterales y que obviamente ingrese Ronaldo de Jesús por Brock, porque no puede arriesgarlo a Brock. Usted que él se refirió en la conferencia sobre el aspecto físico, ¿verdad? Pero sabiendo que ya tenés una baja fija para el partido con Copa, no creo que lo arriesguen a Brock. A eso voy, porque fíjate, Tano, Báez suspendido. La dupla va a ser Ronaldo con Brock, el partido de Copa. Eso está cantado. Y si necesitas, por alguna molestia, alguna lesión de un central, ¿a quién tenés? Y va a tener que retrocederlo a Morel de vuelta probablemente, porque no sé qué otro nombre, qué otro central hay hoy en día, Ernesto. Y hoy en día Cerro tiene eso, Tano, al menos de lo que viene utilizando Manolo Jiménez. Detrás de ellos, inclusive si no está Brock, si no está Báez y el propio Ronaldo, a veces allí lo baja de emergencia Jorge Morel. Pero a eso voy, por eso hablo del riesgo que no creo que asuma Manolo. Claro, no, es absolutamente racional lo que decir, lógica pura, ¿verdad? Y yo creo que él estará analizando la situación desde esa perspectiva, ¿no, Ernesto? Sí, totalmente. Inclusive, profe, compañero, allí en estudios, yo creo que va a ser un equipo muy similar al que jugó ante Sol de América. Para irme echando un poco también respecto al onceno que jugó ante Guaraní. En este partido ante Sol, reitero, este fue el onceno y me parece que se va a reflejar un poco en este equipo. Jan, Alan Benítez, Ronaldo de Jesús, Eduardo Brock, Miguel Benítez. El Pachi Carrizo, Fabricio Peralta, Jorge Morel, Cecilio Domínguez, Gabriel Aguayo y Diego Churín. Por allí yo creo que podría irme echando un poco con lo que fue aquel equipo ante Sol de América. El ingreso, por ejemplo, de Víctor Cabañas, porque Alan me parece hoy estaba un poquito sobrecargado y es uno de los jugadores que por allí podría descansar mañana. Lo mismo con Eduardo Brock, que es una situación especial, y lo explicaba en conferencia Manolo Jiménez, que partido a partido él viene charlando con Eduardo Brock y que siempre fue muy sincero, y va a depender mucho de lo que diga el propio zaguero central brasileño, cómo se encuentra. Si está bien, creo que la dupla nuevamente va a ser Eduardo Brock, Ronaldo de Jesús, y como lateral izquierdo hay que ver también si va nuevamente Miguel Benítez, que no sé si van a coincidir conmigo, pero no desentonó al menos en el encuentro ante Sol de América. Sé que Sol con uno menos no tuvo mucho peligro esa zona, pero de por allí podría volver a tener minutos. En minutos digo bien, Miguel Benítez para jugar ante el conjunto de Tacuarí. En el medio, Gabriel Aguayo por derecha, la presencia de Morel, Fabricio Peralta, y por izquierda seguramente nuevamente Cecilio Domínguez. Aquí tengo la duda si va el Pachi Carrizo para sumar minutos después de su ausencia ante Guaraní, y como único punta, aquí también dejo la duda, porque tuvo un partido desgastante, de mucha lucha Diego Churín, si va él o ingresa Fernando Queso Fernández para jugar como centro delantero. Me parece que son los jugadores que de por allí podría ir rotando Manolo Jiménez. Y digo estas dudas, Tano, porque ayer no trabajó, no paró ningún onceno nuevamente Cerro, así que son algunas de las pequeñas dudas de por allí que
que tiene Manolo para dar descanso también a los jugadores de cara al partido de Copa. Sí, hay que ver realmente qué movimientos hace, ¿verdad? Gran parte se va a definir cuando él decida qué cantidad de minutos le quiere dar a Pachi, si le da arranque o definitivamente lo apunta para el segundo tiempo. Si no arranca, yo creo que Iturbe podría ser, por ejemplo, una alternativa ahí como media punta, ¿verdad? Y en todo caso, si le sale bien el plan, puede ser tranquilamente un cambio 45-45 para cada uno de ellos, ¿verdad? O puede ser también Wilder, pero al haber tantos cambios, yo creo que necesitará tener un hombre más ofensivo que Viera ahí detrás del punta. Sobre todo, yo creo que no va a arrancar Churín. Así que un equipo con muchas interrogantes, esa es la realidad, Ernesto. Seguramente después de esta tarde se va a aclarar mucho más el panorama. Esta tarde se va a tener un poco más claro el panorama. Se reactivó esta mañana, ya que 16:20, siendo exacto con la hora, va a estar partiendo el avión del Cerro ya rumbo al este del país. Estarán instalados en el CIDE. Mucha gente estaba consultando también eso, así que tenemos mucha audiencia también allí en Ciudad del Este, Tano. Así que los que están escuchando, Cerro estará llegando seguramente allí entre las 17:30 aproximadamente, ya instalado en el CIDE, donde va a estar instalado el equipo de Manolo Jiménez de cara al partido mañana ante Tacuarí. Ni bien termina el partido, ellos ya estarán retornando nuevamente a la capital, ya planificando lo que va a ser el encuentro del miércoles por Copa Libertadores ante Colo-Colo. Sí, Ernesto, ¿es cierto que Víctor Cabañas nació en los Estados Unidos? No tengo el dato preciso, Tano. Sí, en Miami. Nació en Miami. Pero sí, tiene muchos familiares allí. Tiene muchos familiares Víctor Cabañas en esa zona. Sí, lo bueno sería que nos averigües del por qué él terminó naciendo allá, ¿verdad? La familia habrá viajado por no sabemos, una cuestión laboral o no sabemos, ¿verdad? Para conocer ese detalle. Mira, acabo de enterarme, me pasó producción el dato. Yo no sabía tampoco. Vamos a averiguar el dato exacto realmente de Víctor Cabañas, que viene siendo una alternativa importante y destacable también lo de Cabañas, que por cierto sufrió una lesión importante años atrás, hoy en día siendo también una opción muy importante por detrás del lateral derecho de Cerro Porteño. Sí, así mismo. Perfecto, Ernesto, quedamos por acá. Correcto, Tano, así que un abrazo para todos. Hoy Cerro Porteño, reitero, 16:20, parte ya rumbo al este del país para lo que va a ser el encuentro de mañana ante el conjunto de Tacuarí en Ciudad del Este. Un abrazo para todos. Un abrazo. Lo escuchamos a Robert y ya seguimos. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Ana Díaz, búscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar.
Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. 13:10, seguimos aquí en Deporte Total. La fecha número 20 arranca el día de mañana. Y el lunes, dependiendo de los resultados que se den de esta fecha, se van a estar programando las 2 últimas fechas del campeonato. La del siguiente fin de semana y obviamente esa fecha 22 que va a terminar a mitad de semana, porque hay que ver si los resultados obligarían a jugar algún que otro partido en simultáneo, específicamente los partidos de Libertad y Cerro Porteño. Mañana arranca la fecha 20 con 2 partidos en un mismo horario. ¿3 o 2? 3 partidos. 2 en un mismo horario. ¿Cuándo? 2. Mañana. Sí. Y con relación a lo que mencionaste. Sí. Si mañana gana Cerro Porteño, si esta fecha gana Libertad, indistintamente vamos a tener partido en simultáneo la última fecha. Sí. ¿Todavía con puntos iguales? Pero ahí se puede dar... Una derrota de Libertad en la última fecha, una victoria de Cerro Porteño en la última fecha. O sea... No, en la penúltima. En la penúltima. Ponele que Cerro pierda. Sí. Libertad gane. Sí. Van a haber 3 puntos nomás de diferencia. ¿Verdad? Sí. Y en la última fecha, si Libertad pierde y Cerro gana por ventaja deportiva, puede ser campeón. Lo va a igualar en puntos a Libertad y tiene la ventaja deportiva. Sí, realmente. Bueno, el partido mañana de Martín Torres, 5 de la tarde, Nacional contra Sol de América, en ese mismo horario, ¿verdad? En Ciudad del Este. Tacuarí frente a Cerro Porteño, en el estadio Antonio Aranda Encina. Y la jornada del sábado se va a cerrar... Con Guaraní Luqueño. En Dos Bocas, con Guaraní Luqueño, partido que va a arrancar a las 19:30. La jornada va a continuar el domingo con 2 partidos. Este horario me encanta, espectacular. En el Arsenio Rico, 2:30 de la tarde del domingo, Ameliano frente a Libertad. Y la jornada del domingo se cerrará a las 5 de la tarde en el Defensor del Chaco con el partido entre Olimpia y Trinidense. Pero a las 19:30 juegan General Caballero 2 de mayo. No, eso es el lunes. El lunes. Sí, eso es el lunes. El lunes. 19:30, ahí se cerrará la fecha 20. Mañana tenemos 3 partidos, el domingo 2 y uno el lunes que estará cerrando la fecha número 20. Lo escuchamos a Robert y ya seguimos, estamos preparando el contacto con Gustavito Gavilán para hablar de Olimpia. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor
mejor en Torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Bien, 13:15. En algún momento más hasta la capital, Alto Paraná, donde está nuestro compañero Gustavito Gavilán para hablar de Olimpia. Gustavito, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tano? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos. Clima nublado aquí en la zona del este del país y eso también influye a lo que va a ser mañana la gran jornada. Hoy estuvimos en el centro de la ciudad y hay una gran expectativa. Estaban hablando con esto recién y yo creo que aquí vamos a estar a estadio repleto mañana. Antes de hablar un poco de Olimpia, pero también mencionando, pese a la inclemencia del tiempo que ayer se en el transcurso del día, podemos mencionar que la gente de Cerro Porteño va a estar respondiendo y con una gran expectativa para lo que va a ser el partido de mañana, Tano. Sí, totalmente. Esta inclemencia que está prácticamente en todo el país, Gustavito, a pesar de ello, un gran movimiento. Y Olimpia, Gustavito, que tendrá que jugar de vuelta con resultados sabidos. Yo no sé si esto es una ventaja o una desventaja, o a Olimpia le da exactamente igual porque Olimpia está obligado a ganar. Cierta parte hay una presión, Tano, en el sentido de que va a conocer ya el resultado de los candidatos al título. Hoy Olimpia se mantiene en esa posición de expectativa que tanto mencionamos, pero ya en esta fecha particularmente Olimpia va a jugar con el resultado conocido ya de Libertad de Cerro Porteño y puede entrar con un cierto grado de presión. No obstante, Olimpia está en esa misión de poder obtener los 3 puntos, de estar siempre a la vanguardia de lo que va a ser para las últimas fechas del campeonato, de lo que se va a llegar a hablar en esos últimos momentos, en ese último tramo, tal vez en esas últimas 2 fechas, uno diría, Olimpia va a tener que viajar a la ciudad de Pedro Juan Caballero, mejor dicho, y luego ya en ese partido tan estelar que va a tener frente a Libertad. Hoy en día está en expectativa y después tranquilamente puede ser y puede llegar a ser el juez del campeonato también. Olimpia estuvo en el medio en la fecha pasada. Sí. Porque jugó Libertad un día antes, jugó previo al partido de Cerro Porteño y ahora va a tener la posibilidad de jugar con resultados sabidos de los dos. Y si ganan los dos, ¿eso no lo puede tirar un poquito para abajo? ¿O podemos tomar el otro lado de que le va a sacar mayor responsabilidad y se pueden soltar más aún? Porque si vuelven a ganar los dos, Olimpia está ahí. Y es una buena pregunta. Para mí es una buena pregunta. Depende del carácter del plantel de Olimpia. Puede tomar como una motivación, lo puede librar de presión, como en caso de que ganen, lo puede llenar de presión, no sé. Hay que ver cómo asume Olimpia esa postura. Hay que ver también ellos internamente si sienten un alto porcentaje de que pueden ser campeones. Y sí, también está eso, el convencimiento. Y en cuanto al equipo, Gustavito, ¿qué se puede comentar?
Y así como están las cosas, no podemos decir que va a tener variantes. La presencia de César Olmedo por Paraguarí Espínola en la zona defensiva se va a mantener Hugo Benítez. Creo que, y eso ya también mencionamos en lo que veníamos diciendo, que Hugo Benítez hoy es el mejor central que tiene actualmente jugando Olimpia en esa zona y es inamovible en ese sector defensivo y va a mantener la zona defensiva con Hugo Benítez. Ahora en el medio sector sí me queda una duda, si ya Marcos Gómez, teniendo el tiempo ya respetable, dadole el descanso que le ha brindado Martín Palermo, si ingresa al equipo o lo mantiene Matías Vera. Luego arriba, ese bichito que le empieza a picar a Martín, el hecho de Derlis González, que ya empezó a crecer futbolísticamente, no solamente ya son 45 minutos, tal vez en esta ocasión, ¿por qué no? Brindarle ya por lo menos 60 o 70 minutos de lo que pueda llegar a ofrecerle el número 10 del Olimpia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces, el retorno de Olmedo y en la mitad de la cancha tenés las dudas. ¿Y adelante? Y yo creo que en este partido ya Derlis González va a arrancar titular. Ya no por lo que pudimos averiguar ayer en el entrenamiento lo vi, o por lo menos el informe que tuvimos, está bastante bien Derlis González y está pidiendo campo. Entonces yo creo que Derlis González con Lucas Prato va a ser la dupla ofensiva para arrancar el día domingo frente al Sportivo Trinidense. No sería apurarlo demasiado. Para mí que lo está llevando muy bien. Yo no veo una urgencia para colocarlo a Derlis. Y su rendimiento lo está tentando. Sí, pero a lo mejor puede utilizar como una prueba, ponerlo de titular a ver si Derlis reacciona igual y a partir de ahí sacar conclusiones. Yo lo que no quiero es que él tenga algún tipo de retroceso, porque un retroceso en este momento de vuelta para él sería... Y va a ser volver a arrancar con dudas una pretemporada, perderse esa última fecha tal vez del campeonato si es que eso llega a afectar su lesión anterior o alguna molestia más fuerte. Hay que ver. Pero si Olimpia está ganando, así como viene, ¿cuál sería la urgencia? Y yo no veo, pero vamos a ver, el técnico el que sabe que lo tiene día a día, ¿verdad? Pero Tano Jotita, hay que mencionar, Olimpia viene ganando cuando ingresa Derlis González. Claro. Olimpia es equipo de segundo tiempo. Hoy, este primer tiempo con la dupla ofensiva, y está el profe que estuvo observando el partido, Olimpia fue bastante escaso la producción en zona ofensiva. Cuando ingresó Derlis empezó a mover un poco más. Por eso es el bichito que le empieza a picar a Martín Palermo. Cuando estaba mal Derlis González lo utilizó de titular. Ahora que va en ascendencia, a mí no me extrañaría que pueda ser titular y por lo menos alcanzar 60, 70 minutos, porque viene acumulando. Primeramente, Derlis González, en el primer partido que lo vimos bien, ingresó 25 minutos, luego ya 45, y ya el partido anterior también ingresó al iniciar el segundo tiempo y son casi 45, 50 minutos agregados al tiempo adicional, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué decide Palermo. ¿Y los otros lesionados cómo andan, Gustavito? El caso de Richard Ortiz, por lo menos ayer, en la buena noticia, estuvo jugando en categoría de reserva, lo hizo 65 minutos en el partido que Olimpia ha ganado 3-1 frente a Sportivo Luqueño. Creo que él va a estar en la lista de concentrados. Luego los jugadores que vienen teniendo ya esa recuperación, lo de Zavala, pasa más bien ya por un proceso ya de adaptación a lo que él está sintiendo, porque estamos hablando de que en las radiografías, en lo que refiere a la parte médica, clínica, él tiene el aval, pero él todavía internamente siente una pequeña molestia, entonces ya es un proceso de adaptación al dolor que puede llegar a tener. Estamos hablando del metatarso, el problema de Zavala, y luego ya un plantel que casi se viene recuperando completamente, Tano. Perfecto. Bueno, ¿algo más, Gustavito? Nada más, esperar entonces el entrenamiento de esta tarde, ya Olimpia que va a encarar, y reitero, tal vez con una pequeña presión extra, pero siempre Olimpia a la expectativa de lo que puede llegar a ocurrir dentro de lo que realicen los equipos, ya sea el caso de Libertad como así también de Cerro Porteño. ¿No? Sí, y recordemos también, Gustavito, de que hoy continúa la fiesta del Mundial de Fútbol de Salón, ¿verdad? Hoy arrancan los cuartos de final. Así mismo, a partir de las 19 horas estaremos con toda la transmisión. Paraguay, que estará enfrentando al equipo uruguayo en la fase de cuartos de final. Uno siempre quiere que la selección paraguaya obtenga, pero hoy creo que vamos a ya tener un nivel competitivo un poco más alto frente a la selección uruguaya. Todos sabemos, Paraguay es candidata a ganar el título y va a tener esa chapa siempre frente a la selección uruguaya, pero hoy esperemos que sea un partido más parejo, ya en una jornada que va arrancando bien temprano, a partir de las 15 horas, con el partido entre Brasil
versus Bolivia, que se va a estar disputando primeramente y luego ya así sucesivamente. Las 15, 17, 19 y 21 horas son los horarios preestablecidos para esta fase ya de la etapa final, Tano. A la etapa de semifinal, ¿se tiene un nuevo sorteo o ya están los emparejamientos? ¿Para dónde podríamos ir si pasamos Uruguay? En este caso podemos enfrentar a Cataluña, que es el candidato de la otra llave. Hoy es Cataluña que se va a enfrentar a Ecuador. Del ganador ahí se estaría encontrando. Y en la otra llave uno estima que por ahí puede ser Colombia o Brasil nuevamente en un choque de semifinal. Y así como están las cosas, por el nivel que estamos observando, puede ser Paraguay-Colombia tranquilamente en la final también. Bueno, ojalá que sea así. Gustavito, gracias. Un abrazo para todos. Perfecto, el abrazo para todos. Un abrazo. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya seguimos. Seguradora Taller, sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. 13:27. Para hablar un poquito con Dani Troche de lo que será el partido de Guaraní y también el Nacional. Los dos juegan el día de mañana. Uno a las 5 de la tarde, el otro a las 19:30. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Tano? Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total, a toda la teleaudiencia también de Mega TV. Bueno, ¿y qué se puede comentar de Guaraní para el partido de mañana? Bueno, con un cambio obligado. Mario López Quintana, que llegó a su quinta amarilla, este lugar va a ocupar Román. Estoy seguro que va a ser Fernando Román, cierto que todavía no hizo ningún movimiento táctico, futbolístico, por esta cuestión de
del poco tiempo entre el partido que pasó ante Cerro Porteño y el que se viene el día de mañana, pero sí, el reemplazante natural va a ser Fernando Román, y me arriesgo a decir también, casi con seguridad, que el regreso a la titularidad de Dani Pérez también está cantado. Cambió rápido, Chiqui, cambió rápido. A mí, sinceramente, me extrañó que no haya arrancado incluso Dani Pérez por todo lo que venía haciendo en la semana. Ya se recuperó, tenía el alta médico, pero evidentemente le quiso dar una oportunidad a Benítez, Francisco Arce. Hablando, y me detengo aquí, Tano, hablando del lateral derecho, y ya me adelanto, es una intención, evidentemente, ya ahí con Ernesto vamos a ir chequeando todo. El tema de Enzo Jiménez. ¿Hay interés por Enzo Jiménez? Hay interés, sí. Hay un interés por Enzo Jiménez. Chiqui Arce lo conoce bastante bien. Y no desagrada la idea de que Enzo pueda vestir la aurinegra el semestre que viene. Estamos hablando de Enzo lateral. Sí, Enzo lateral. Sí. Eso Como significa lateral, que... sí, evidentemente, dar una mano como volante también, pero sería como lateral. Es una de las opciones que se está barajando. Dani, ¿y tu tocayo no le convence? No, profe, no es que no le convence, sino que evidentemente quedó demostrado que Alcides no llenó la expectativa como lateral derecho. Alcides ciertamente se puede dar una mano como lateral, pero él es volante, es más volante que lateral. Sin problemas te puede jugar algunos partidos. Evidentemente este no fue su mejor partido ante Cerro Porteño. Chiqui, yo recuerdo en la transmisión, ya dije, profe, cuando Alcides, creo que fue Cecilio, que persiguió una pelota por la raya, logró detener en la raya prácticamente la pelota. Alcides se adueñó del balón, pero perdió. Ahí Chiqui Arce se enojó muchísimo. Sí. Y a mí me parece muy interesante ese lateral, ¿eh? Sí. A mí también realmente, pero evidentemente quiere una competencia más para Dani Pérez en ese sector. Por eso ya está sonando lo de Enzo, por ejemplo. Está viendo una brecha, ¿verdad?, entre Pérez y Benítez probablemente. Sí, y aparte uno de más experiencia que Benítez. Sí. Sí. Así mismo. Bueno, esto tiene que ver con Guaraní. De Nacional, ¿qué se puede comentar, Dani? Y Nacional, que es un tema también, porque, repito, el equipo de Bernay, que no viene bien. El último partido, en realidad, que no fue bien. Estaba haciendo un buen papel y se le cuestionó muchísimo el cambio de esquema incluso a Bernay para ese partido. Pero es muy probable que juegue nuevamente la base. Todavía tampoco tenemos una idea, más que idea. No tenemos una pista para tener una idea, porque esta tarde también entrena el equipo de Bernay y nosotros allí ya vamos a tener el equipo seguramente. Pero lo más probable es que nuevamente juegue la base y no tiene más, ciertamente, Bernay para poner también la base que jugó ante Libertad y fue goleado tremendamente. Desastroso el papel que cumplió en el partido pasado, pero sin dudas que no tiene más y seguramente va a ser la base. Por ahí algún que otro cambio, de repente Orlando a una Lugo que ya está teniendo minutos nuevamente. Por ahí el regreso de Gustavo Caballero, que explicó Bernay por qué no jugó de titular. Pero podrían darse esos cambios, por ejemplo, para el siguiente partido, Tama. Sí, Bernay, creo que vos justamente le habías preguntado, ¿verdad? Sí. Bernay dijo que no entrenó, y bueno, ¿y para qué lo llevó entonces al banco? Sí, no entiende. Bueno, lo lleva por necesidad, y necesidad tuvo Nacional. Sí. Tuvo mucha necesidad. Podía haber entrado tranquilamente. Pero tuvo muchísima necesidad, ¿verdad? Sí. Para mí era el cambio cuando se lesiona Mesa y volver al 4-4, ¿verdad? Ahora, como no estaba bien todo eso, pero fuiste esperando a que te hiciera Libertad el tercero, entiendo perfectamente el reclamo de parte de la gente de Nacional, ¿verdad? Para con su entrenador. Bueno, veremos entonces qué pasa para este partido. ¿Algo más, Dani?
Nada más por el momento, Tano, ir madurando el tema de, especialmente ya vamos a ir teniendo este tipo de informaciones en cuanto a refuerzos, probables ya intereses de los clubes, tanto de Guaraní Nacional, digo, por eso digo intereses. Entonces nosotros vamos a estar ya monitoreando todo lo que suena a partir de ahora. Así que, pero lo de eso sí, me reconocieron que hay un interés. Incluso ya hay un sondeo, así que vamos a estar nosotros atentos en eso. Gracias, Dani. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, el lunes habíamos tocado acá el tema de eso. Yo les había comentado de que podría ser de vuelta dirigido por un entrenador que lo conocía perfectamente, ¿verdad? Bueno, y ahora se confirma el interés de Guaraní. Así que tranquilamente podría ser Enzo Jiménez, lateral derecho de Guaraní, para el segundo semestre. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos en Deporte Total. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bien, son las 13:37. Te invito, Benicio, vamos hasta Pilar. ¿Pilar? Sí. ¿Qué hay en Pilar? Pero sí, con mucho gusto. Claro, no, pero la predisposición que hay en Pilar, nomás la inquietud, ya no la sorpresa. Lo voy a invitar, mejor lo voy a invitar al coordinador de la Escuela de Fútbol Municipal de Pilar, que es nuestro amigo Carlos Lorenzo Ojeda. Hoy están festejando el 8º año
de inauguración de esta escuelita que definitivamente sigue aportando lo suyo para la sociedad. Carlos Lorenzo, bienvenido a Deporte Total, te recibe Tano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tano. Un saludo especial para vos, para el profe Benicio y para Jotita. Para mí es un placer estar en un programa tan importante como uno de ustedes. Bueno, muchas felicidades, Carlos Lorenzo. Un proyecto que inició seguramente con mucha ilusión y hoy en día cumpliendo 8 años. Sí, así mismo. Hace poquitos días cumplimos 8 años de la creación de esta escuela de fútbol municipal, en el cual lo nuestro es de brindar oportunidad a todos los chicos que tienen el sueño de ser futbolistas, no solo de acá de Pilar, sino de todo el departamento de Ñembucú. Gracias a Dios nos está yendo muy bien. Estamos con el señor intendente Fernando Ramírez a la cabeza, mi persona como coordinador general y el profesor Julio Sotelo, que está en la parte de la práctica. Lo nuestro, te resumo, Jotita, rápidamente, que es brindar oportunidades. Yo, por ejemplo, me traslado cada semana llevando chicos a la capital, en diferentes clubes de la capital, ya sea de primera, de intermedia y de la primera vez. Inclusive hay chicas también que, gracias a gestiones, también están jugando ahora. Están jugando en Cerro Porteño, el año pasado estaban jugando en el Club Libertad, y así es lo nuestro. También le trae profesionales de todos los clubes de Asunción para hacer pruebas acá en la ciudad de Pilar, y entonces les damos oportunidad a todos los chicos del departamento de Ñembucú. También de vez en cuando solemos hacer capacitaciones para profesionales del ámbito deportivo, ¿verdad?, que tanto nos gusta, y gracias a Dios, gracias a todo ese trabajo, el esfuerzo que hace a través de la municipalidad, el esfuerzo de los padres de los chicos, muchos chicos ya están jugando en diferentes clubes de la capital, clubes grandes y clubes chicos, el Clase de la Olimpia, el Cerro Porteño, de Libertad, chicas que están jugando en Cerro Porteño, también en San Lorenzo, hay muchos clubes que gracias a Dios están dando mucho fruto todo este trabajo que estamos haciendo, y siempre un agradecido a ustedes, los amigos periodistas, que gracias a ustedes que ustedes nos brindan el espacio y se da a conocer todo el trabajo que estamos haciendo. Es decir, Carlos Lorenzo, que ya se volvieron un proveedor permanente del fútbol capitalino, ¿eh? Sí, digámosle que sí, ¿verdad? Acá en Pilar existen muy buenos profesionales en todos los clubes, en el interior también, y lo nuestro, lo que hacemos es la de, como te voy a decir, la gestión y de ir a batallar, a hablar allá. Por suerte, yo como el futbolista tengo entrada, ¿verdad?, porque la mayoría son compañeros míos, jugamos en contra, y también lo que mucho nos ayuda el tema de la prensa, que siempre nos brindan oportunidades, y yo soy un agradecido a eso, porque mediante eso se ve el trabajo, y mucha gente, no solo acá de Paraguay, te diría, hablo así con el compañero del Deportivo Cali, hablo con gente de la Argentina, también hay el profe Benicio, Jotita, y vos le vas a conocer esto, hicimos un convenio con el amigo Luis Héctor Cristaldo, que era el boliviano que jugaba en Cerro Porteño. Sí. Él ahora es director deportivo del Club Argentino Junior en La Paz. Estamos viendo chicos para enviar a fin de año a la Argentina, y así estamos trabajando, tratando de buscar oportunidades a todos esos chicos que tienen el sueño de ser futbolistas, y utilizar este hermoso deporte también para tratar de alejarlo de los vicios que existen lastimosamente en nuestra querida ciudad de Pilar y en todo Paraguay también. Qué bueno, Carlos Lorenzo, eso, lo último que dijiste realmente es fundamental y tiene muchísimo valor. Ahora, niños de qué edades reciben, con qué cantidad de niños están trabajando actualmente, Carlos Lorenzo? Y eso, nuestro de Jotita, por ejemplo, nosotros los sábados recibimos a todos los chicos de diferentes edades. Y lo nuestro, lo que hacemos es por ejemplo, hay muchos clubes acá en Pilar y en el departamento de Ñembucú. Salimos a buscar talento, hacemos pruebas, buscamos chicos que tienen condiciones, y lo que nosotros vemos, hablamos con los clubes de allá y le llevamos de a 2 y de a 3 cada semana. Le llevamos, le realizan una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas en el año, y ahí se van quedando. Entonces nosotros les recibimos a todos los chicos de inclusive de 5 años hasta 18, 19, 20, 21, no me importa, por eso le aclaré que no solo es la formativa de la primera, sino también llevamos gente en la intermedia,
inclusive en la primera vez y todo. Chicos que quieren jugar y tienen condiciones y nosotros les abrimos las puertas y después ya se van allá ellos y batallan. Una vez que se queden allá ya quedan encargados ellos con sus padres de arreglar con los clubes, ¿verdad? No es tarea fácil, tanto porque implica muchas cosas, tiene su costo. Eso, gracias a Dios, la municipalidad, el señor intendente me apoya muchísimo, eso no me puedo quejar, y entonces lo nuestro es brindar oportunidades y creo que con creces estamos cumpliendo, ¿verdad? No solo mi persona, sino toda la gente que trabaja con nosotros. No, sin ninguna duda. Felicitaciones de vuelta a Carlos Lorenzo, para ti, para todo tu equipo, para el intendente también es muy importante de que la persona responsable de la ciudad encabece un proyecto tan pero tan lindo que es definitivamente lo deportivo y cuando se trata de fútbol con más razón. Muchas felicidades de vuelta a Carlos Lorenzo por estos 8 años y bueno, que sigan cumpliendo mucho más. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo a todos ustedes por el espacio de siempre. Estamos acá en Pilar, les esperamos cuando quieran, estamos a la orden y un gusto de hablar con ustedes. Gracias, un gran abrazo, Carlos Lorenzo Ojeda desde Pilar. Pausa, a la vuelta ya estamos con los oyentes. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021 248 8000. Comecipar, tu mejor opción. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, búscanos en @JC Comercial PY. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bien, 13:46, habilitado el espacio para los oyentes para aclarar simplemente el tema de Víctor Cabañas. Los padres en su momento estaban viviendo en los Estados Unidos, específicamente en Miami. Él nació y se crió, incluso ya practicó fútbol en los Estados Unidos. Después el padre lo trae a Cerro Porteño. Arrancamos con los audios. Arturo, ¿se dan cuenta que estamos hablando de los 2 mejores arqueros del fútbol paraguayo? Pero los 2 son extranjeros. No tenemos que un arquero paraguayo que le pueda disputar el puesto a estos 2 señores. ¿Qué tal, muchachos? Excelente, como siempre, como cada semana la programación. Un saludo ahí, Jotita, Bernabé, el Tano, Virgilio y Benicio. Tano, lo que habrá sido para Benicio levantarse a las 6 de la mañana, sábado y domingo, para llevarla a su hijo, ¿eh? ¿Qué, pucha? Él se levanta a las 11, eso. Imagínate a las 6 será, híjole. ¿Viste? Eso es por tu culpa, Tano. ¿Cómo está Pachi Carrizo? ¿Está para jugar? ¿Va a estar por lo menos de suplente? ¿Qué saben? 2, es cierto que le están sondeando a Gustavo Costa para técnico de Libertad, porque Racing parece que no anda tan mal en la Argentina, está jugando bastante bien últimamente. ¿Qué saben? Gracias. Pachi va a viajar con la plantilla y seguramente va a tener actividad. Lo de Libertad no
No lo creo. Robert. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. 13:49, seguimos con los audios. Carlos Lorenzo Ojea, mira un poco, che. El Tainazú de Carlos Lorenzo Ojea. Menos mal lo puteó contra Cerro y otra vez, porque él lo putea cuando por los clubes cuando no dejan a sus jugadores ahí. Tainazú me mete tipo, vea. Hola Jotita, hola Benicio, hola Tano. Te quiero mostrar el tráfico que hay ahora hacia Ciudad del Este. Impresionante la caravana de cerristas que se está yendo. Una multitud. Profe, te esperamos. Vení, esta es tu casa. Ahí vamos a estar, hermano. Ahí vamos a estar. Saludos de Ciudad del Este. ¿Será que pueden confirmar si es cierto que Nacional va a jugar con Cerro Porteño el último partido en Ciudad del Este? Está el pedido, ya está el pedido. Reglamentariamente ya está protegido, está jugado Nacional y el lunes se va a programar. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Bien, 13:52, seguimos con los oyentes. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Profe, te esperamos por Ciudad del Este, profe, te esperamos. Pero vení que no con plata, profe. No, nada de fiado por acá, nada de fiado, profe. Tranquilo. Esta semana no se fía nada. Vamos a estar ahí. Tranquilo. Muchachos, que muchos cerristas será ahí en la boletería hoy para comprar la entrada, es imposible. Ayer me quedé como 3 horas y no conseguí. Vamos a ver si conseguimos hoy, un poquito más tarde después de salir del laburo. ¿Qué tal, muchachos? No sé si veo en el video del chileno que habló de la exagerada reverencia sobre la muerte de Osvaldo Domínguez.
que ningún periodista paraguayo se animó a hablar de ese tema, que era exagerado lo que se le rendía homenaje en la Conmebol al señor que falleció. ¿Y cuál vio el tema cómo vio los chilenos pueden dimensionar lo que significó la figura de Osvaldo y Osvaldo en nuestro país? Que se metan en su país. Que demasiados problemas tienen ellos para meterse acá. ¿Cómo puede dimensionar lo que significó este señor para nuestro país? ¿Para qué se mete con eso? No tiene la menor idea. No tiene la menor idea y tampoco a nosotros no nos interesa lo que los chilenos ni de ningún otro país opine sobre este tema. Vamos, un oyente y después Robert. No es caravana lo que hay ahora en Ciudad del Este, es embotellamiento lo que hay, poca circulación. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Referente a este artículo del periodista chileno, ¿verdad? Que cree exagerado el hecho que le rindamos homenaje a Osvaldo Domínguez en todo el continente. Es lo mismo que nosotros, Tano, le dijésemos a los chilenos desde Paraguay. No exageren nada con idolatrarle tanto a Elías Figueroa, por ejemplo. Ese gran central que tuvo la selección chilena, ícono a nivel mundial, Elías Figueroa, considerado en su momento uno de los mejores centrales del mundo. Sí. No solamente de Chile ni de Sudamérica, del mundo. Y le digo nomás, paren a la mano con Elías Figueroa. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Verdad? Cada uno tiene su ídolo en su país, y más tratándose del fútbol. Totalmente. ¿Un último audio? Mirando por ese penal que se vio ahora sobre, creo que es América. Para mí que se tiró primero el tipo y después le toca al arquero. Mirando vos. Bueno, está hablando de América Cruz Azul. Quiero enviar un cordial saludo a mi amigo Tulio Torres, que está observando el programa. Sí, Tulio Torres, y que se van a encontrar el próximo 2 de junio en Ciudad del Este, justamente con los grandes amigos y compañeros del Casino Guaraní. ¿Sí? Todos juntos se van a encontrar en Ciudad del Este. Así que, Tulio, un cordial saludo para vos. Bueno, nos vamos hasta esta noche con el Extra, Radio 1 de Marzo, y a través de Mega TV a las 19 el partido de la Copa del Mundo de Fútbol de Salón C17 con el partido entre Paraguay y Uruguay. Hasta esta tarde. Esta es Radio 1 de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa,
Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.